En un segundo. Muy bien. Entonces, buenos días a todos. Gracias por estar una vez más por aquí en el coloquio de física del Departamento de Física del CIMBESTAF. Hoy tenemos como invitado a un viejo conocido, ya por nosotros, al doctor Pablo Roig. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de él. El doctor Pablo Roig Garcés es investigador en el Departamento de Física del CIMBESTAF desde el 2014. Es egresado de la Facultad de Física de la Universidad de Valencia, en donde también obtuvo su doctorado en 2010 bajo la dirección del profesor Jorge Portolés. Fue profesor asociado en la Universidad Católica de Valencia en 2011, hizo un postdoctorado en el Instituto de Física de Altas Energías de Barcelona de 2011 a 2013 y luego de 2013 a 2014 en el Instituto de Física de la UNAM. Sus líneas de investigación son las teorías efectivas de campos cuánticos, precisamente para el cálculo preciso de observables en la frontera y la intensidad. Trabaja en física del leptón tau. Sabemos que trabaja en el momento magnético anómalo del muón, entre otros temas. Ha sido ganador de varias becas y premios. Para mencionar las más recientes, la Cátedra Marcos Moschinsky 2020 y el Premio de Investigación 2019 para científicos jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias. En el SNIES nivel 2. Como saben, ha impartido cientos de conferencias nacionales e internacionales, ha publicado más de 40 artículos con más de 1,500 citas. También ha impartido múltiples cursos en este departamento y dirigido, si no me fallan las cuentas, 10 tesis de maestría, tal vez son más, y 3 de doctorado, aparte de que tiene varias en proceso aquí en el departamento. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación de dar otro coloquio. Ya este es, creo que tu segundo del año, Pablo. Sí, ahora hablándonos de teorías efectivas de campos cuánticos. Muchas gracias de nuevo, Pablo. No, pues muchas gracias a ti, Iván, y aprovecho que también está David para agradecerle como organizador de los coloquios hasta hace muy poco, porque pues, la labor que hacen ustedes es muy importante y más en tiempo de pandemia, ¿no? Que nos cuesta estar unidos un poco. Yo creo que esto nos ayuda, ¿no? A sentir que dentro de lo difícil que está todo, pues seguimos adelante, ¿no? Yo con mucho gusto platicaré estas cosas. Y bueno, yo sé que normalmente a lo mejor se pregunta al final, pero yo invito a cualquiera que tenga una pregunta, una intervención, a que en cualquier momento la haga, ¿no? Y platicamos sobre eso. El material que voy a presentar, hay poco que sea original, la mayoría está discutido de manera excelente en escuelas que han dado tanto Anish Manohar como Tony Peake en LeSUS y otras, lo pueden encontrar en Archive, y básicamente se basa en la parte más fácil, ¿no? De esos cursos. Pero sí me parece interesante destacar esto, ¿no? La visión de que toda teoría cuántica de campos se puede ver como una teoría efectiva, y hacer eso, pues creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir yendo con el coloquio. Inicio con una breve sinopsis, ¿no? de ideas de unificación, ¿no? Porque al final voy a discutir un poco las teorías cuánticas de campo efectivas a la luz de unificación también en algún momento. Entonces, bueno, pues podríamos empezar hablando de Newton, que por primera vez comprende, ¿no? que la gravitación terrestre y la gravitación celeste pues, son dos manifestaciones de lo mismo, ¿no? de una gravitación universal. Esa es podemos pensar que es la primera gran unificación. Después podemos saltar a la electrodinámica clásica, que después de a lo mejor casi un siglo de muchos avances experimentales y entendimiento fenomenológico, pues finalmente Maxwell lleva a sus ecuaciones donde toda la electrodinámica está condensada, ¿no? Entonces electricidad, magnetismo, variabilidad en el espacio, en el tiempo, todo está ahí, ¿no? Esas propias ecuaciones pues, llevan implícito que la invariancia ya no es bajo transformaciones de Galileo, sino transformaciones de Lorentz. Y eso es lo que lleva a la siguiente gran unificación que podríamos destacar, que es la de ver que el espacio-tiempo hay que verlo como un todo, ¿no? Aquí pongo fechas que, bueno, son más o menos aproximadas, me limito a una persona, obviamente han contribuido más, es un proceso, bueno, ya se entiende, ¿no? Si sigo un poquito más, pues quizá podríamos ir a hablar de la teoría cuántica de campos, ¿no?
claro, en medio obviamente pues, está todo el desarrollo de la mecánica cuántica, pero aquí estoy hablando de unificación, entonces la siguiente unificación es la de la mecánica cuántica con la relatividad especial, ¿no? Y podríamos pensar que bueno, eso sucede a partir de la ecuación de Dirac, ¿no? Por fijarla en algún punto. Y ya, pues, en realidad poco más tenemos, ¿no? En esta cadena de unificaciones, porque llegaría la teoría electrodébil. De nuevo he puesto solamente una foto de Weinberg, que va a ser muy protagonista en todo lo que habla aquí, pero desde luego, pues, Glashow y Salam, ¿no? Fueron quienes lo hicieron junto a él. Y luego ya, pues, tenemos ideas, pero no sabemos realmente cómo funciona, ¿no? Pensamos que habrá una gran unificación y en algún momento aspiraríamos a entender la gravedad también de manera cuántica, ¿no? Unificando la gravedad con las otras tres interacciones fundamentales. Aquí he añadido unas flechas donde se ve la cantidad de tiempo que ha sucedido entre unificación y unificación. Pues algo menos de 2 siglos de la gravitación universal a la electrodinámica clásica, unos 40 años hasta la idea del espacio-tiempo. El más breve periodo, 20 y poquitos, para la teoría cuántica de campos, otra vez unos 40 años para la teoría electrodébil, y al menos pues, 54 para gran unificación, porque aún no la tenemos, ¿no? De ahí hacia arriba esperemos que no llegue a los casi 2 siglos, ¿no? Porque parece que estaban acortándose los tiempos y luego otra vez alargándose. Y, bueno, quién sabe de la gravedad cuántica. En fin, todo esto solo es una motivación para lo que sigue. Entonces, uno se da cuenta rápidamente de que desde luego es una gran aspiración de la humanidad llegar a conocer la teoría del todo, aumentar en este proceso unificador, pero pues avanzar ahí no va a influir en la física diaria, por decirlo así, ¿no? Y uno se puede permitir una broma, ¿no? Pues con el Golden Gate Bridge, de decir, bueno, pues cuando esto se diseñó aún no se conocía la teoría cuántica de campos, cuando se inauguró sí, pero aún no estaba la electrodébil, en fin, todo eso no cambia nada, ¿no? Es una broma solo para, digamos, llevarme a lo siguiente que voy a discutir, ¿no? Solo que en muchos cursos se enseña, ¿no? Y está bien verlo así, ¿no? Pues desde luego la mecánica clásica funciona muy bien como el Golden Gate Bridge para todo lo que es diario, ¿no? En general. Cuando vamos a sistemas muy pequeños o muy rápidos, pues, o ambas cosas, hay que modificarlo, ¿verdad? También donde la gravitación es muy intensa, ¿no? Eso también. Y esto se, digamos, formaliza un poco pensando en los parámetros responsables de eso, ¿no? Entonces, si podemos poner que la constante de Planck es muy pequeña y que la velocidad de la luz es infinito, pues estamos en el dominio clásico, ¿no? Si hay efectos de h barra distinto de cero, estamos en lo cuántico. Si la velocidad de la luz ya se ve como finita, estamos en la relatividad especial. Y si tenemos relatividad especial y cuántica, pues estamos en teoría cuántica de campos, ¿no? Donde ambos parámetros no se pueden poner ni a cero ni a infinito respectivamente. Igualmente, pues, para la relatividad general, pues en la medida en que sus efectos son intensos, ¿no? Pues ya no se puede despreciar, ¿verdad? Esta idea luego va a volver a salir en la discusión porque en teorías cuánticas de campo efectivas también pues, ponemos parámetros pequeños a cero o grandes a infinito, ¿no? Y corregimos sistemáticamente sobre eso. La teoría cuántica de campos efectiva se basa en las ideas de simetría y aproximación sistemática, como toda la física, ¿no? Eso no cambia. Lo que es muy interesante destacar aquí es su utilidad, o sea, son lo más útil a ciertas energías. Es la manera más útil de intentar explicar la realidad. Y por ello no necesitan conocer la teoría fundamental, entonces en muchos aspectos pues la anteceden, nos permiten ir conociendo cosas de esta mucho antes de que los experimentos la puedan probar directamente a esas energías muy grandes, ¿no? Que a lo mejor aún no son realizables experimentalmente. Entonces, yo voy a dar 2 ejemplos que voy a discutir sobre esto, que pues, creo que ilustran muy bien esto que pone en rojo, ¿no? Entonces, la primera sería la teoría de Fermi, o después, un poco más evolucionada, la teoría B-A de las interacciones débiles de corriente cargada, que preceden a la teoría electrodébil. Aquí pone las fechas, ¿no? En otro contexto, pues también la dispersión de piones se entendió basándose en ideas quirales varios años antes de que la QCD como tal pues empezara a formular, ¿no? Pero para ello, antes de irnos a la teoría cuántica de campos, voy a empezar con ejemplos pues, de mecánica cuántica o de electrodinámica para ver estas ideas, ¿no? De aproximación, de simetría, de ser sistemático en física, porque esto es lo que luego queremos que haga nuestra teoría cuántica de campos efectiva, ¿no?
Y eso en general es trivial. Hay un caso en el que no, y luego lo mencionaré, diré algunas cosas, pero en general es fácil, salvo un detallito que sí destacar. Entonces, pensemos en el átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno, pues sabiendo la masa del electrón y sabiendo alfa, uno puede trabajar con bastante buena aproximación en sus observables. Y lo bueno es que las correcciones a la descripción más sencilla, donde la masa del protón va a infinito y donde no hay otros efectos, se pueden implementar sistemáticamente. Entonces, si medimos con más precisión, pues tenemos que calcular con mayor precisión también, ¿no? El primer efecto que uno desea incluir es que la masa del protón no es infinita, ¿no? Y eso lo vemos de la masa reducida. Ahí aparecen correcciones que van como la masa del electrón sobre la masa del protón. Eso más o menos es 1 sobre 2000. 1 sobre 2000 pues cae entre lo que es alfa y lo que es alfa cuadrado, ¿vale? Entonces, estas correcciones tendríamos que meterlas antes de ir a orden alfa cuadrado y está bien claro cómo proceder, ¿no? La estructura fina ya llega a orden alfa cuadrado y hay correcciones relativistas, pero se pueden obtener como límite no relativista de la ecuación de Dirac, ¿no? De la ecuación en teoría cuántica de campos. Uno va al caso no relativista que corresponde al átomo de hidrógeno y con factor giro magnético igual a 2 se pueden deducir. Si queremos ir más allá, pues entonces ya entran parámetros nuevos, ¿no? Sabimos que antes entraba la masa del protón, ¿no? Que ya no era infinita. Ahora entraría, por ejemplo, el momento magnético del protón, ¿vale? Porque ya me importa el spin del protón a este nivel. Y eso tiene implicaciones experimentales importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el desdoblamiento del 1s, ¿no? Según que los spines nuclear y electrónico estén paralelos o antiparalelos, si están antiparalelos la energía es menor. Y ese desdoblamiento pues es la celebrada línea de 21 centímetros, ¿no? De emisión, que es muy importante en astrofísica, por ejemplo, ¿no? Y ven ustedes que el espacio entre niveles es orden microelectronvoltio, ¿vale? O miles de megahercios, si quieren. Bueno, si uno quiere más precisión, pues lo puede hacer, ¿eh? Entonces ya entra, por ejemplo, pues, el hecho de que el protón no sea puntual, que tenga un cierto radio de carga, que realmente, ya con mucha precisión, que el factor giro magnético del electrón no sea exactamente 2, ¿no? Hay una desviación ahí del 1 por 1000, otras veces hemos platicado de eso. Correcciones puras de teoría cuántica de campos, ¿no? Como para el lamp shift, etcétera, ¿no? Y pues, todo eso, como se mide, pues hay que calcularlo, ¿no? Ya antes se acuerdan que yo estaba con orden microelectronvoltio, ¿no? O miles de megahercios, ¿verdad? En lo de los 21 centímetros, ¿no? Pero podemos ir mucho más allá, o sea, que estoy como 7 órdenes de magnitud más allá, y si se llega a medir con tanta precisión, pues entonces ya hacen falta efectos electrodébiles, por ejemplo. O sea, esto ya no es solo QED, ya hay que ir más allá. Y eso es interesante en sí mismo, pero es todavía más interesante porque, claro, el electromagnetismo conserva exactamente paridad. Entonces nunca vamos a medir violación de paridad si solo tenemos QED, ¿no? Pero sí se ha medido violación de paridad atómica, ¿no? Entonces esos efectos obviamente son electrodébiles, ¿no? Bueno, entonces esto es bastante interesante para lo que sigue, ¿no? Ahora, hablando de otro campo distinto, podemos hablar de electrostática, ¿no? Entonces está claro, aquí hay dos distribuciones de carga, a la derecha, bueno, empiezo por la izquierda vista de una distancia no muy grande, a la derecha la misma vista desde más lejos, ¿no? Que es lo que motiva la expansión multipolar, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Obviamente hacen este tipo de expansión, como está puesto en la primera ecuación que se ve acá, y cuando hacen eso, pues, digamos, separan los armónicos esféricos, separan la dependencia radial, que va con R a la menos L, y los coeficientes son los BLM, ¿no? Que dependen del momento angular y de su tercera componente. En lugar de hacerlo así, que es lo usual, vale la pena rescalarlo de manera que los coeficientes sean adimensionales, ¿vale? Entonces, si tengo R elevado a la L dividiendo, pues rescalo los Bs para tener un A elevado a L que compense el R, ¿no? Y eso es interesante porque así aparecen las teorías efectivas, como discutiré después, ¿no? Si lo hago así, pues claro, la escala dimensional que he tenido que introducir está aquella aquí, pues si quiero que todo tenga un sentido físico, pues va a estar asociado a la distribución de carga que mostré antes, ¿no? Uno podría pensar que, por ejemplo, es la distancia entre las dos cargas que mostraba, ¿no? El tamaño típico del dipolo, si quieren, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya, claro, como tengo un cociente, ya sé que cuando el cociente es pequeño, pues la aproximación va a funcionar muy bien, ¿no? Y si hago la expansión multipolar, con poquitos multipolos lo voy a describir todo muy bien si estoy muy lejos, ¿no?
Claro, estar muy lejos es que R sea grande, ¿no? Entonces es que delta sea pequeño, ¿verdad? Y vemos esto que es muy típico de las teorías efectivas, ¿no? Ese cociente entre una escala infrarroja, que es A, es la distancia entre las carguitas, y la distancia ultravioleta, que es donde estamos observando, ¿no? Que es muy lejos de la distribución. En espacio de momentos, pues todo inverso, ¿no? Digamos, el momento P sería el inverso de la escala infrarroja. La escala lambda, siempre lambda es grande, ¿no? Sería el inverso de la distancia a la que medimos. Y la delta ahora sería P sobre lambda, ¿vale? P sobre lambda, que igual es pequeñito, ¿no? Bueno, entonces un observador lejano mide los coeficientes, ya sean los dimensionales o los adimensionales, aquí está escrito de varias maneras, en momentos, en energías, como quieran, y si hemos usado una A que sea característica de la distribución de carga, entonces los coeficientes adimensionales serán orden 1, ¿vale? Luego, si esto lo medimos con mucha precisión, pues tendremos que meter más multipolos, ¿no? Si no, pues nos quedamos con poquitos. Entonces, sea como sea, siempre a la precisión requerida entrará un número máximo para el momento angular orbital, ¿no? Y eso implica que entra un número finito de términos, ¿no? Aquí pone cuántos. Eso sucede igual en las teorías efectivas cuánticas de campo. O sea, dígame usted con qué precisión mide y yo sabré con qué precisión tengo que calcular si puedo, ¿no? Siempre es así. Bueno, entonces la medida de estos coeficientes nos está informando de la distribución de carga a cortas distancias, ¿eh? A cortas distancias a las que no estamos, ¿no? Estamos lejos, pero aprendemos de ellas con esa observación. Y además de posibles simetrías de la misma, o sea, la simetría axial yo la voy a ver en los coeficientes, ¿vale? A lo mejor no estoy cerca, no sé que eso es un dipolo, pero la voy a ver la simetría en lo que mido de lejos, ¿vale? Claro, de cerca o de lejos, pues lo puedo ver a energías bajas o energías altas, no equivalentemente. Y eso, si no conocemos la escala típica de la distribución de carga, pues está claro que con medidas precisas a distancias muy grandes soy sensible a ella, ¿no? También lo soy con medidas menos precisas más cerca de la distribución, claro. Todo esto que he estado discutiendo, pues sucede de manera análoga en las teorías cuánticas de campos efectivas, ¿no? Entonces, si queremos buscar nueva física, pues si estamos a bajas energías tenemos que medir con mucha precisión. Si conseguimos estar en energías más altas, pues no hace falta tanta precisión, ¿vale? Pero probablemente pues tendremos más datos a energías bajas que a energías más altas. Entonces hay una complementariedad muy bonita entre distintos regímenes de energías que se puede explotar justo con la teoría cuántica de campos efectivos. Bueno, entonces seguimos. Otra vez vamos a dónde íbamos, ¿no? O sea, queremos explotar estas teorías y las vamos a ver en los ejemplos históricos, ¿vale? Donde de verdad esto ha funcionado. Bueno, entonces empiezo con la teoría de Fermi. La teoría de Fermi que precede por mucho a la teoría electrodébil. Ahora que conocemos ambas, pues podemos pensar en cómo es a bajas energías, bueno, cómo es con poca resolución, digamos, la desintegración del muón, que es lo que está a la izquierda, ¿no? Es algo puntual, o cómo es en realidad, ¿no? En realidad, pues hay un W intercambiado ahí, que es como está a la derecha, ¿vale? Pero ¿por qué en primera aproximación no vemos el W? Pues porque su masa es muy grande. El propagador de este W está puesto bajo la flecha azul o con un poquito, o, bueno, con índices Lorentz más en la línea de abajo. Sea como sea, pues como la masa es mucho mayor que la transferencia de cuadrimomento de este proceso, que es Q cuadrado, entonces básicamente se pierde esa dependencia en momento. Y si pierdo esa dependencia en momento, pues lo que tenía una cierta distancia espacial me colapsa un punto, ¿no? Y por tanto, pues paso de manera muy bien definida matemáticamente de un lado a otro, ¿no? De hecho, cuando comparo las constantes de acoplamiento de un lado y de otro, a la izquierda tengo la constante de Fermi, a la derecha tengo las dos Gs electrodébiles, una en cada vértice, y el inverso de la masa del W al cuadrado. Entonces, bueno, los factores numéricos quedan fijados cuando he escrito el lagrangiano de bajas energías y el de altas energías, pero básicamente G de Fermi tiene que ir como G cuadrado entre MW cuadrado, como se ve solo con los diagramas, ¿no? Claro, hoy día pues uno diría, bueno, pues ¿por qué la interacción débil viola máximamente paridad? Pues porque el W es izquierdo, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué la interacción débil realmente es muy poquito intensa en procesos ordinarios, ¿no? Desintegraciones beta, etcétera? Pues porque va suprimida porque la masa del W es muy grande, ¿no? Todo esto lo podemos decir hoy día, o sea, lo que pone en rojo, ahora que conocemos ambas, ¿no? Pero las cosas no sucedieron así. Y está bien entenderlo así, pero también hay que entenderlo de la otra manera porque es como se desarrolló históricamente, como voy a poner ahora. Entonces, no fue así. ¿Cómo fue realmente?
Realmente se puso un lagrangiano para la interacción de contacto, o sea, W, pues ni pensar en él, ¿no? Este lagrangiano se hizo en analogía con el de electrodinámica, ¿no? Entonces, por eso se puso solo una interacción que era de tipo vectorial, como QED. Eso, en cuanto se mide violación de paridad, se ve que no puede ser, ¿no? También se ve que no puede ser con ciertas desintegraciones beta, ¿no? Se ve que no nucleares, se ve que no puede ser. Entonces, ahora lo voy a contar como lo haríamos hoy día. O sea, digamos, si hoy tuviéramos que hacer lo que hizo Fermi, con todo lo que se ha entendido después, diríamos, vamos a poner un lagrangiano que aniquile, los campos que en el lagrangiano aniquilen el muón y puedan crear el electrón y el par de neutrinos, ¿no? Entonces, lo más general posible es lo que pone aquí, ¿no? Salvo las gammas. Las gammas mayúsculas que hay aquí, pues no sé qué son, entonces yo tendría que poner lo más general permitido por la simetría. Y eso es fácil de ver porque es solo ver cuál es la base de bilineales de Dirac, ¿eh? Entonces, ahí es Dirac a un lado, Dirac al otro, dimensión 4 a un lado por dimensión 4 al otro. Esa dimensión 16, la base, pues, viene dada por esto que pone aquí, ¿no? La identidad, la gamma 5, la gamma mu, gamma 5, y el tensor antisimétrico, que normalmente le llamamos sigma mu, ¿no? El conmutador de las gammas, ¿no? Entonces, si hiciéramos eso, estaríamos haciendo lo que hizo Fermi ya de manera moderna, ¿no? Con la teoría efectiva, o sea, lo más general posible, permitido por las simetrías, y solo con los campos que de verdad puedo crear o aniquilar a esas energías a las que estoy. Claro, el W no puedo porque es muy pesado, ¿no? Bueno, en la época, digamos, había información experimental que apuntaba en la dirección que luego iba a ser la correcta, ¿no? ¿Cuál era esa? Pues, por ejemplo, empiezo por la última, quizá, por la que está entre paréntesis al final. Hay transiciones nucleares que no se pueden dar si solo todo es vectorial. Si todo es como en QED, no pueden ser, ¿no? Entonces, ya sabemos que no puede ser solo vectorial. ¿Qué más sabemos? Pues que piona, muón, neutrino es mucho más probable, como un factor 10.000, que piona, electrón, neutrino. Eso es supresión de licidad. Entonces, si hay supresión de licidad, pues eso te dice que dentro de esta base que tenemos aquí, pues que probablemente sea B más A o B menos A. Y finalmente, pues hay violación de paridad en desintegraciones betanucleares, en las de piones, en las de muones. Todo eso te dice que tiene que haber interferencia, o sea, va en la línea del Gamow-Teller que decía. Y pues en el momento en el que se mide la helicidad de los neutrinos, ya sabemos que los neutrinos son izquierdos. Eso distingue únicamente B menos A. O sea, de todas las posibilidades que había, que eran 5 y sus combinaciones, nos queda que intervienen 2 y además con interferencia negativa entre ellas, ¿no? Vector menos axial, o sea, izquierdo. Y esa es la ecuación que está en azul, ¿vale? Entonces, la versión moderna de la teoría de Fermi es la que está en azul. Y esa, pues ya la apuntaron Marshak, Sudarshan, Feynman y Gell-Mann en el 57, que fue como 10 años antes del artículo seminal de Weinberg. Entonces, esto ilustra muy bien que eso que uno en la teoría efectiva, si pone lo más general posible y tiene datos muy buenos, pues va a llegar al límite a bajas energías de la teoría fundamental. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Hay otra cosa muy buena que quiero destacar, que es que, o sea, vale la pena, no, o sea, aquí no se lleven la idea falsa de que solo hay que hacer teorías efectivas, eso es mentira. Hay que hacer teorías efectivas, también hay que mirar tipos de modelos, o sea, hay que mirar las dos cosas, ¿no? Y digamos, se hablan entre sí. Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, pues yo quiero generar modelos para estas interacciones efectivas. Entonces, si uno hace eso, de las 5 interacciones hay 4 que se pueden hacer con bastante facilidad, pero hay una que no. Entonces, bueno, pues luego no resulta sorprendente que esa que no es fácil hacer en modelos, luego no esté en la teoría fundamental, ¿vale? Porque la teoría fundamental al final es el modelo que ha elegido la naturaleza, ¿vale? Entonces, eso es interesante. Porque, por ejemplo, viendo Gamow-Teller, podía estar esa tensorial, pero cuando uno tira a hacer modelos, pues es muy difícil implementarla, ¿no? Entonces, no es sorprendente que la naturaleza no vaya por ahí, ¿vale? Bueno, seguimos. Entonces, ahora, mirando las cosas, digamos, históricamente, tengo que ir de la izquierda a la derecha. Tengo que ir de bajas energías a energías altas. Y si hago eso, pues cuando quiero poner B menos A, pues tengo que poner un bosón vectorial como el W, con acoplos izquierdos. Y, es más, si yo veo la intensidad de la G de Fermi, la G de Fermi tiene dimensiones, debido a que hay muchos campos, digámoslo así, es el lagrangiano efectivo en azul. Entonces, esas dimensiones, si yo las pongo como inverso de una escala de energía al cuadrado, me dice que esa escala de energía es del orden de cientos de GeVs. No sé exactamente cuántos, pero orden cientos de GeVs. Y eso me está diciendo algo de la teoría fundamental, porque efectivamente la masa del W, la masa del Z,
la masa del Higgs, el valor esperado en vacío del Higgs, o sea, todo lo característico, incluso la masa del top, todo lo que es muy característico de la escala electrodébil está en ese régimen de energías. Entonces, yendo de abajo hacia arriba, aprendemos muchas cosas de cómo va a ser la teoría electrodébil, que es lo que luego ya nos dicen Glashow, Weinberg y Salam. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, esto era lo que quería decir básicamente de esa primera parte, de ese primer ejemplo, que es el de la teoría electrodébil. Entonces, ¿qué son las teorías efectivas cuánticas de campos? Pues son expansiones sistemáticas donde yo tengo lagrangianos, digamos, usuales, en el sentido de renormalizabilidad de los lagrangianos que aparecen en QED o en QCD u otras teorías. Esos tienen dimensión 4, ¿verdad? Los operadores. Y luego operadores que tienen escalas de energía como esta que hemos visto en la constante de Fermi. El de la constante de Fermi, ese sería del tipo este que tiene un lambda cuadrado dividiendo, ¿no? Porque hace un momento justo mostré eso, ¿no? Que la G de Fermi va como 1 entre lambda cuadrado. En principio puede haber operadores también de dimensión 5 y de dimensiones superiores. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues la gracia de esto es que como lambda va a ser grande, comparada a la escala de energía del proceso, como lambda va a ser grande, entonces los efectos de cada conjunto de operadores de dimensión superior cada vez están más suprimidos. ¿Sí? Suprimidos como E sobre lambda, como E sobre lambda al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, en la desintegración del muón o en los procesos betanucleares, la primera manera de producirlos a bajas energías es con el de dimensión 6. Antes no se pueden hacer, por eso empezamos ahí. Hay otros procesos que empiezan a dimensión 5, otros que empiezan a dimensión superior incluso. Pero en general, la mayoría de los procesos van a empezar en dimensión 4, que eso es el modelo estándar. Entonces, la contribución de estos operadores efectivos va a ser pequeña. Entonces, si tengo mucha precisión experimental, puedo ser sensible a ella, si no, no. ¿Vale? Pero esto es sistemático, ¿no? Si tú tienes tal precisión, en la medida tienes que ir hasta dimensión 6. Si tienes más precisión, vete a dimensión 8. O sea, así funciona, ¿no? Normalmente, en teorías, digamos, fundamentales, si quieren, la expansión es en loops, ¿no? Aquí la expansión no es solo en loops. Es en loops y, digamos, en potencias de E sobre lambda, si quieren ustedes. Entonces, una expansión un poquito más complicada, pero la idea es la misma, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo ahora que es súper bueno, ¿no? Que es el del lagrangiano de Euler-Heisenberg. Ahí ven la fecha, en 1936, o sea, muy, muy temprano esto. Esto describe dispersión de fotones a muy bajas energías. Muy bajas energías significa que no podemos ni crear un par electrón-positrón, no podemos. Estamos por debajo de eso, o sea, no es el MEG, es mucho más abajo de eso. ¿Sí? Entonces, los únicos campos dinámicos son de fotones. Por tanto, pues por invariancia Gauge solo puede aparecer el FM1. ¿Sí? De hecho, hay más restricciones, porque las simetrías de QED, por ejemplo, te dicen que no se vio la paridad y otras cosas, ¿no? Entonces, usando esas simetrías, el lagrangiano más general posible tiene un término de dimensión 4, que es el primero que pone aquí, y luego tiene dos términos de dimensión 8. Sé que es dimensión 8 porque explícitamente he sacado la masa del electrón a la cuarta dividiendo, entonces el operador es de dimensión 8. De hecho, son como los cuadrados del que ya tenía, ¿no? Entonces, por eso también se ve que son dimensión 8. Uno es directamente el cuadrado y el otro, bueno, pues, involucra la contracción del F con el Levy-Chivita, ¿vale? Solo hay dos de tales términos, ¿no? Con coeficientes C1 y C2. Le he sacado alfa cuadrado porque, bueno, yo sé que siempre que aniquilo creo un fotón, eso es orden E en la amplitud, entonces aquí, digamos, esto es dispersión luz por luz, es como dos fotones a dos fotones, eso tiene que ser orden alfa cuadrado en la amplitud de probabilidad, por tanto, alfa cuadrado en el lagrangiano. Entonces lo he escrito todo de manera que C1 y C2 sean orden 1, ¿vale? Bueno, con ese lagrangiano, pues nada, digamos, si quiero hacer dos fotones a dos fotones, pues cada fotón, cuando le actúa la derivada del FM1, me baja una omega, una energía. No sé si alguien quiera preguntar algo, ¿no? Si sí, díganlo, si no, sigo. Creo que Leo tiene, no, creo que no. Ok, vale, gracias, Iván. Entonces, pues eso, esa derivada me saca una energía, ¿no? Una potencia de energía. Como tengo 4, pues va como omega a la cuarta, y ese omega a la cuarta, pues la junto con el prefactor que tenía, alfa cuadrado entre masa del electrón a la cuarta. Así va la amplitud. Los observables van como amplitud módulo cuadrado, con lo cual la sección eficaz, por ejemplo, va como ese paréntesis que tengo ahí al cuadrado. ¿Qué le falta a eso para ser el observable? Pues no sé, la integral de espacio fásico, que me da ese 1 sobre 16pi que pone ahí. ¿Y qué más? Bueno, pues sección eficaz es área. Área es longitud cuadrado. Longitud cuadrado es energía a la -2.
Si yo analizo lo que hay en el paréntesis, eso es adimensional, en el paréntesis al cuadrado, ¿no? Con lo cual le falta dividir entre una escala de energía del proceso al cuadrado. Esa solo puede ser la frecuencia del fotón, ¿vale? Porque es la única dinámica que hay aquí. Entonces pongo ese factor de 1 entre omega cuadrado. Si hago eso, me da este resultado que pone aquí, ¿eh? Alfa cuarta, omega sexta entre 16 pi, masa del electrón a la octava. Si uno hace el cálculo en QED, que es, digamos, hacer el tipo de cálculos con las cajas de electrones circulando aquí en medio, resulta que cuando compara a lo de la teoría efectiva, que lo hemos hecho con las manos, ¿no? Es lo que diríamos una back of the envelope calculation, pues cuando uno compara eso, la diferencia es como un 50%. O sea, con las manos, pues, digamos, ya el orden de magnitud lo tengo bien, ¿no? Quiero ser más preciso, pues bueno, o mido, y si mido sé cuánto valen C1 y C2, o si no mido, pues pongo que son orden 1 y me equivoco un 50%, ¿no? Pero está bastante bien, ¿no? Entonces, esto ilustra también la potencia de las teorías efectivas, que muy rápidamente yo sé cuánto va a valer más o menos un observable, ¿no? También aquí hay que hacer una advertencia que está en rojo, ¿eh? O sea, esto es un caso especial donde yo sé la teoría fundamental. La teoría fundamental aquí es QED, ¿eh? Entonces puedo hacer el cálculo en QED y ver cuánto vale el límite de fotones de bajas energías de esa dispersión. Entonces aquí puedo saber, pues eso, que me equivocan un 50% si quieren. Hay casos donde ese cálculo no se puede hacer. Por ejemplo, en QCD hay casos en que uno no puede calcular en la teoría fundamental. Entonces tiene que usar la teoría efectiva u otros métodos, ¿no? Pero no puede hacer esto. Entonces, digamos, tener la teoría efectiva, que además es sistemáticamente mejorable, ¿no? Yendo a órdenes superiores en los acoplamientos y comparando al experimento, pues es muy bueno, ¿vale? El otro comentario que es súper interesante es que si uno no usa invariancia Gauge, el resultado es horrible. O sea, imagínense que yo, en lugar de poner F munus, quiero poner a mus, ¿no? Quiero poner potenciales vector del campo electromagnético. Si hago eso, el contaje en potencia sale fatal. En lugar de la dependencia en omega sexta sobre masa del electrón a la octava, sacaría algo que va como 1 entre frecuencia al cuadrado. Y la frecuencia es muy pequeñita aquí, ¿no? Entonces, imagínense qué diferencia de comportamientos, ¿no? O sea, estaría órdenes de magnitud más. Entonces, eso ilustra que es totalmente fundamental conocer las simetrías de bajas energías. Si no las sabes, pues vas a decir algo que es una tontería, ¿no? Realmente. Comentario un poquito al margen, ¿no? Si uno analiza la desintegración del protón, que es algo que pues, hasta hoy no se ha medido, ¿no? Pero pensamos que ocurrirá, aunque con probabilidad bajísima, ¿no? Entonces, si uno analiza esa posible desintegración del protón sin saber que el protón es compuesto de quarks, el error que comete es también terrorífico, ¿no? O sea, es del orden de 50 órdenes de magnitud, lo que a uno le sale mal, ¿vale? Entonces, hay que saber, ¿no? Los grados de libertad, bajas energías, y hay que saber las simetrías, ¿no? Si no se saben, pues claro, lo que sale de la teoría efectiva está fatal, ¿no? Bueno, análogamente, ya no me quiero extender, se entiende la dispersión de Rayleigh, ¿no? O por qué el cielo es azul, ¿vale? Con una formulación de teoría efectiva, ahí las energías de los fotones que son dispersados es mucho menor que el espaciado típico atómico, mucho menor a su vez que el inverso del radio de Bohr y a su vez despreciable frente a la masa del propio átomo. Entonces, un problema con una jerarquía de escalas tan clara es perfecto para una formulación de teoría cuántica de campos efectiva, y enseguida nos dice que los observables van proporcionales a una potencia, a la frecuencia a la cuarta de los fotones, y entonces los más dispersados son los de mayor frecuencia, que son los azules, ¿vale? Pero no voy al detalle en eso. Bueno, entonces, ahora el otro ejemplo. Hemos visto el débil primero, hemos visto uno de QED, digamos, y ahora vamos a ver el de QCD, ¿no? Que quizás es el más complicado. Entonces, esto lo hizo Weinberg en el 66, usando simetría quiral, para interacciones de piones entre sí o con nucleones. La primera pregunta que surge, si ustedes tienen buena memoria de las fechas, es por qué Weinberg usaba campos de piones en lo que hacía, si desde 2 años antes Gell-Mann nos había convencido de que los piones son estados cucubar, como todos los mesones. Entonces, ¿por qué hace esto Weinberg? Bueno, eso me lleva a discutir algo que es súper interesante y no podía resistirme a incluirlo aquí, que es la idea de dualidad. La idea de dualidad, que saben que es súper famosa por muchas aplicaciones, ¿no? Entonces aquí sale muy bonita, ¿no? En corto, ¿no? En resumen, no hay una única elección de campos que sea la buena, ¿vale? Hay varias, ¿no? Yo elegiré la que más me convenga en mi contexto, ¿no? Por ejemplo,
uno de los primeros sitios que se vio esto pues fue con los modelos de Sine-Gordon y de Thirring en 1 más 1 dimensiones, ¿no? O sea, 1 es campo escalar, ¿no? El que tienen a la izquierda, ¿verdad? Campo escalar, que ustedes ven enseguida que si beta es pequeña, pues desarrollo el coseno, ¿no? Y saco una masa y saco interacciones entre potencias pares del campo, ¿no? Pero, por otro lado, la otra descripción parece totalmente antagónica, ¿no? Es lo que está a la derecha y son fermiones, ¿no? Un término cinético normal, y luego una interacción entre, digamos, muy parecida, aunque lo que pasa es que aquí siempre es el mismo campo, ¿no? Pero parecida en espíritu a la original de Fermi, ¿vale? Vector por vector, ¿no? Entonces, esto es totalmente disímil, ¿no? Pero Coleman demostró que ambas teorías en 1 más 1 dimensiones son duales, ¿no? Con la dualidad expresada como pone en la igualdad. O sea, beta cuadrado entre 4pi como 1 entre 1 más g sobre pi, ¿no? Donde beta aparece dentro del coseno, ¿no? A la izquierda, y g aparece en el acoplamiento de 4 fermiones a la derecha. Entonces, claro, de aquí uno lo ve enseguida, ¿no? Que si beta es muy grande es porque g es muy pequeña o viceversa. Y esa es la clave. Entonces son duales, pero siempre va a haber una que es la más adecuada. Entonces, si yo veo que beta, digamos, es grande, entonces no voy a poder hacer nada perturbativo a la izquierda, me voy a la derecha donde g es pequeña. Y al revés, si g es grande a la derecha, pues me voy a la izquierda donde beta es pequeña y calculo ahí, ¿vale? Entonces, ya les digo que esto se ve en los dos sentidos. Hay una pregunta de Eloy, entonces... Adelante, Eloy. Eloy. Gracias. Pablo, ¿podrías aclarar o precisar en mejor medida qué significa la palabra dualidad en este contexto? Ok, yo entiendo que la palabra dualidad en este contexto significa que los elementos de matriz que conducen a observables, de matriz S que conducen a observables, son idénticos. Entonces, cuando uno, digamos, puede calcular como quiera, pero cuando establece la dualidad a través de esta igualdad que pone aquí, pues si yo hago dispersiones de phi, por ejemplo, pues las puedo relacionar con dispersiones de psi al otro lado, y los observables me van a dar lo mismo mientras yo tenga esta relación, ¿no? Claro, digamos, esa relación solo es calculable en uno de los dos lados. Entonces, en el otro, pues tendrás que hacer métodos no perturbativos, o en fin, lo que sea, que hay cosas que se pueden hacer en 1 más 1 dimensiones, en general no, pero que te aseguran que realmente estás describiendo la misma física en los dos lados, ¿no? Ya, o sea, que coincide con la manera moderna en que entendemos la dualidad, o sea, que puedes tener grados de libertad diferentes que están describiendo exactamente la misma física, ¿no? Exacto, así es. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, eso, como digo, se puede ver de un lado o del otro. Aquí he puesto, digamos, el de Weinberg, ¿no? O sea, he puesto el que al final es Weinberg, porque claro, los piones son de spin cero, ¿no? Entonces vamos a tener una teoría entre piones débilmente interactuantes, o sea, entre phis débilmente interactuantes. Entonces, por eso he puesto, digamos, la versión esa, ¿no? Donde la buena es la de la izquierda y no la de la derecha. Que claro, a la derecha sabemos que son interacciones de quarks mediadas por gluones con acoplamiento muy, muy intenso a bajas energías, que eso no es perturbativo, ¿vale? Entonces, esta es la de Weinberg. O sea, Weinberg sabe perfectamente lo que hace, ¿no? Y está perfecto. Y es bueno, de hecho, eso es lo más conveniente, es lo mejor que se puede hacer. Sin entrar en detalles, entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues, digamos, lo que pide es la simetría quiral. La base aquí es la simetría quiral para los campos de piones. Entonces, en lugar del coseno ese que teníamos en Sine-Gordon que les mostraba, pues aquí uno tiene un exponencial de campos de piones, y desarrollando esa, pues saca interacciones que involucran números distintos de piones. O sea, puede ser 2 piones a 2 piones, pero también es 2 piones a 4 piones y otras muchas cosas, ¿no? Esto, al ser una expansión a bajas energías, es una expansión en derivadas de los campos de piones, y lo mínimo que puede uno tener es algo parecido a esto de acá, ¿no? A lo que pone el L2. El L2 es el término que tiene el mínimo número de derivadas, que por tanto es el término que va menos suprimido, ¿no? por los bajos momentos, ¿no? De las partículas. ¿Comparados a qué? Comparados a la F que aparece aquí. Esa F es la constante de desintegración del pión, y como pueden ver en la expresión que pone en la última línea, es la que me regula la expansión, ¿no? Porque T es digamos, una transferencia de cuadrimomento, entonces son como energías al cuadrado, momentos al cuadrado, que va sobre la desintegración del pión al cuadrado, ¿no? Quizá con factores de pi por ahí, ¿no? Que aquí no se ven, pero en general la expansión va así, ¿no? Entonces esto ilustra otra cosa, ¿no? de las teorías efectivas. Las teorías efectivas, igual que las fundamentales, requieren medidas, ¿no?
Las teorías efectivas requieren más medidas, porque, digamos, una teoría fundamental todo está en la constante de acoplo. En una teoría efectiva no, en una teoría efectiva va habiendo más y más interacciones, entonces tengo que ser capaz de medir con mucha precisión, ¿no? A primer orden, si mido la desintegración del pión, ya sé cuánto vale la F. Al orden siguiente, si estoy solo con los quarks más ligeros, pues tendría que medir 2 o 3 cosas más, ¿no? De hecho, pues la corrección quiral dominante, cuando uno ya no echa la masa del pión a cero, pues es muy fácil, ¿no? Donde pone T aquí, pues es T menos M pi cuadrado. Y así sucesivamente uno puede ir mejorando, ¿no? Con esta teoría, y como les digo, dispersiones entre piones o de piones con nucleones, pues varios años antes de que se diga que QCD es SU con un número de colores igual a 3, pues esto ya está bien discutido, ¿no? En particular, pues las scattering lengths, ¿no? Las scattering lengths de esos procesos, desde Weinberg ya se saben, ¿no? Luego se corrige sistemáticamente y hoy día eso sigue siendo la predicción más precisa, la de la teoría efectiva quiral. O sea, Lattice QCD ha avanzado en eso, pero digamos, aún no compite con los resultados de teorías quirales a next to leading order. Entonces es algo que empieza en los 60 y hoy día sigue siendo súper útil, ¿no? Bueno, entonces hay una formulación en concreto de Lloyd-Wheeler para el caso de teoría quiral de perturbaciones que nos asegura que si ponemos que está en rojo, ¿no? Es un poco más formal, entonces yo voy a ir a la violeta, que es menos formal. La violeta te dice, si tú sabes bien cuáles son tus partículas ligeras, las que de verdad puedes crear a energías bajas, y sabes bien todas sus simetrías, entonces escribe con esas el lagrangiano más general posible, con esos grados de libertad, y entonces úsalo para calcular el observable que tú quieras. Entonces, cuando hagas eso, pues como es lo más general posible, digamos, te puedes comparar con el experimento y realmente vas a estar aprendiendo de la teoría subyacente, ¿no? Haciéndolo así. Vuelvo a enfatizar que hay que medir. Claro, en este ejemplo que he dicho yo solo se ve la FPI, pero si no se va al orden siguiente, pues ya hay más acoplamientos nuevos. Pero bueno, hay muchos observables de piones, ¿no? Entonces se han medido con precisión y por eso se ha podido ir hasta next to leading order, digamos, más allá en algunos casos, ¿no? Bueno, entonces con esto acabaría esta parte de acá. Y a lo que me iría ahora sería ya a ver principios de las teorías efectivas cuánticas de campos y luego ventajas. Entonces, ¿cuáles son los principios que se han visto un poco en los ejemplos que he estado discutiendo? El primero es fundamental. La física de bajas energías no depende de la de altas energías. O sea, no importaba que hubiera W o no, para un cálculo en Q de muy bajas energías no va a cambiar nada, ¿no? El átomo de hidrógeno. Luego, tenemos escalas pequeñas en primera aproximación a cero. Tenemos escalas grandes en primera aproximación a infinito. Y siempre podemos corregir sistemáticamente en cocientes de la pequeña sobre la energía del proceso o de la energía del proceso sobre la grande. En el caso, por ejemplo, de la desintegración del muón, la energía típica es la masa del muón. En una desintegración beta nuclear, pues es la transferencia de cuadrimomento entre los nucleones, ¿vale? Entonces, ahí uno puede ir al orden que necesite de acuerdo a la precisión experimental, o sea, lo de toda la vida, ¿no? Pero aquí no es tan sencillo como expandir en la constante de acoplo, ¿no? Como en QED, por ejemplo. Al hacer eso, pues uno tiene, digamos, una relación entre lo que es lo más fundamental, que está a la izquierda, y lo efectivo, que está a la derecha. Entonces, cosas que van a ser propagación de partículas muy pesadas, que a lo mejor aún no he descubierto, una interacción, digamos, no local entre estas dos corrientes fermiónicas que tengo acá, a nivel efectivo es local y se traduce en toda una torre de operadores, ¿no? De dimensión creciente. De dimensión 5, dimensión 6, y claro, cada dimensión sucesiva va más pesada porque lambda es grande, ¿no? Porque la masa mayúscula que pone arriba es grande, ¿no? Entonces, E sobre M es pequeño o E sobre lambda es pequeño. Algo totalmente básico es eso, que ambas teorías, por construcción, son idénticas en el infrarrojo. A bajas energías son lo mismo. A altas energías no, a altas energías solo va a funcionar la más fundamental, la otra no, la otra va a fracasar, no tiene sentido. Entonces, claro, si yo puedo gastar la que quiera a bajas energías, ¿cuál gasto? Pues la efectiva, porque es más sencilla, ¿vale? En la teoría de Fermi no se ve tanto porque es bastante fácil, pero en otras teorías sí se ve que realmente es mucho más útil, mucho más eficaz gastar la teoría efectiva, ¿vale? Y luego, bueno, pues ¿qué saca uno cuando gasta la teoría efectiva? Pues saca, por ejemplo, cuánto vale la G de Fermi, o saca que hay violación máxima de paridad. Entonces, esas dos cosas me están diciendo cuál es la escala de la masa de las partículas pesadas, la del W, por ejemplo,
o que la interacción fundamental tiene interferencia de componentes, ¿no? Para hacer la violación de paridad. En este caso es B menos A. Entonces, todo eso está en las medidas a bajas energías si uno sabe leerlas, ¿no? Y si tiene buenas medidas. Bueno, y ahora viene algo muy importante. O sea, yo he dicho, fíjense, o sea, puse lo del átomo de hidrógeno, lo de la expansión multipolar, o sea, un poco para revisar qué cosas hacemos en física basadas en simetrías y en aproximación sistemática, en dos ejemplos muy bien conocidos por todos ustedes. Y entonces yo les decía, bueno, en la teoría efectiva esto es más o menos automático, salvo lo que voy a decir ahora. O sea, cuando uno se mete a órdenes siguientes, hay que hacer cálculos con lazos, con loops, y entonces hay que todo se mantenga como hemos discutido, o sea, por ejemplo, eso, que la física a bajas energías no depende de las altas energías, que es algo muy, muy razonable, muy físico, ¿no? Eso no pasa siempre. Eso pasa si uno gasta esquemas de renormalización tipo MS barra. MS barra, MS, esquema mu, cualquiera de esos, en esos todo va a ir bien. Pero si uno hace cosas que no debe, como por ejemplo usar cutoffs, entonces se llega a problemas ficticios. El ejemplo más famoso de este tipo de problemas es cuando uno quiere discutir la naturalidad de la masa del Higgs bajo correcciones radiativas. Entonces, eso no lo voy a discutir en el material principal, pero si quieren luego me lo preguntan y tengo una transparencia sobre eso donde eso se ve muy bien. ¿Vale? Se ve muy bien cuál es el problema, ¿no? Entonces, nunca hay que usar cutoff. Si uno usa cutoff para las integrales de loops, pues justo está haciendo todo lo contrario de lo que hemos discutido que es conveniente en esta filosofía de las teorías efectivas, ¿vale? Entonces, uno llega a resultados que no tienen sentido, ¿vale? Y se ve muy bien en la masa del Higgs. Eso si les interesa, luego lo platicamos. Y ahora, o sea, estos eran los principios, ¿no? Ahora las ventajas. O sea, la ventaja, digamos, es que te da una nueva visión de las teorías, ¿no? En física. O sea, en realidad toda teoría cuántica de campos hay que verla como una teoría efectiva y la teoría del todo solamente pues, es que estará en la cúspide, al final de esta escalera, ¿no? Pero de momento pues, nos permite ver eso, que Euler-Heisenberg es QED para fotones de muy baja energía. QED a su vez es un límite de la teoría electrodébil, cuando estoy a energías donde los Ws y los zetas casi no tienen efecto. Y bueno, pues esperamos que luego haya una teoría de gran unificación, que luego haya gravedad cuántica, quién sabe. Y en este proceso, pues desde luego aprendemos mucho, ¿no? Pero lo que no debemos olvidar es que en cada peldaño donde uno esté, la teoría efectiva es la que va a ser más eficaz para entender la física que hay ahí, ¿vale? Entonces, si yo quiero entender las medidas de una cierta escala de energía, uso esa teoría efectiva. Con eso entiendo de la manera idónea esa física y además aprendo de lo que viene más arriba, ¿eh? Pero no me tengo que obsesionar de no saber lo de más arriba, no pasa nada. Hay que disfrutar de la vista en cada peldaño, ¿no? Creo que hay una pregunta de Adolfo, ¿no? Adelante, Adolfo. Hola, Pablo. En relación con esto que decías de que no es válido meter un cutoff cuando haces las integrales de loop, yo me preguntaba, entonces, cuando tomas estas relaciones de dispersión en las que están implícitas loops de, pues, por ejemplo, piones, kaones, no sé, partículas, tú tienes que tomar un cutoff para que puedas obtener un resultado Sí. analítico, ¿no? Bueno, algo que puedas usar, pues, para predecir. Okay. Entonces, ¿cómo justificas el usar un cutoff en estas integrales de relaciones de, bueno, que salen de utilizar? Ya veo por dónde vas. Eso sí es muy interesante lo que dice. Lo del Higgs ahora, como no me lo has preguntado directamente, no me voy a eso. Luego si me lo preguntan me voy, pero me voy a centrar en tu pregunta. O sea, en tu pregunta, desde luego uno diría, bueno, sí, o sea, mi integral, cuando yo estoy haciendo relaciones de dispersión, que bueno, para los que no lo sepan, la relación de dispersión, digamos, es como la manera más adecuada de implementar automáticamente propiedades que seguro tiene que tener la teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos tiene que tener unitariedad. Si yo estoy incluyendo todas las posibilidades, pues la probabilidad se tiene que conservar, ¿no? Y está normalizada a 1, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber analiticidad, ¿no? O sea, las expresiones tienen que ser analíticas y yo entiendo muy bien qué son los cortes, qué son los polos, qué son los branch cuts en la teoría cuántica de campos. O sea, todo eso tiene un origen físico, ¿no? Tiene que haber también simetría de cruce, ¿no? Cambiar estado inicial por final, cambiar de canal, todo eso, bueno, y otras cosas, ¿no? Entonces, claro, uno cuando puede usa relaciones de dispersión por eso, ¿no? Porque tienen muchas propiedades que son buenas, seguro. Otra vez, para usar relaciones de dispersión hacen falta datos, hacen falta muchos datos y buenos, entonces a veces no se puede usar. Pero cuando se usa,
En la relación de dispersión, una manera de verla muy bonita es que si yo quiero escribir la parte real de, no sé, de, por ejemplo, un factor de forma, que un factor de forma ya saben que es básicamente lo que incluye la subestructura de una partícula que no es puntual. O si quieren, corresponde a los cortes de una función de Green poniendo en capa másica lo que hay en medio, ¿vale? Son dos maneras equivalentes de ver lo que es un factor de forma. Entonces, lo que estaba diciendo yo es que una manera de ver la relación de dispersión para el factor de forma muy bonita es decir, que si yo quiero saber la parte real del factor de forma a una cierta energía, tengo que integrar la parte imaginaria correspondiente para todo valor de la energía. Pues, para todo valor, desde luego yendo desde el umbral hasta infinito, como decía Adolfo. Entonces, la relación de dispersión estricta, o sea, la que es súper formal y todo está muy bien, te requiere llevar esa integral a infinito. Entonces, ¿tú tienes datos en infinito? No. Entonces, como no tienes datos en infinito, digamos, pues vendría el problema que dice Adolfo, o sea, en la práctica la cortas en algún sitio. Entonces, ahí, asociado a eso, digamos, está de nuevo la idea de unitariedad. O sea, el factor de forma, eso, es como la mitad de la función de Green completa, ¿no? Y la función de Green completa tiene que ser bien comportada, asintótico, ¿no? Por propiedades generales de teoría cuántica de campo. Entonces, el factor de forma también tiene que tener un buen comportamiento a altas energías. Por ejemplo, en QCD uno lo puede calcular al orden dominante y sale bien, ¿no? Sale. Eso en particular, ¿qué te dice? Que ese factor de forma tiene que morir, no sé, como 1 entre la energía al cuadrado, digamos. Entonces, cuando tú le metes ese comportamiento que es bueno, seguro, porque te lo da la teoría y además lo puedes corregir y todo a órdenes superiores, entonces cada vez es menos importante ese comportamiento de lo que tienes que integrar en energías muy altas. Entonces llega un punto que tú puedes hacer dos cosas, o sea, o lo cortas numéricamente, porque digamos ya no es importante numéricamente energías grandes, o si no lo cortas, que no estás obligado a cortarlo, simplemente haces un matching, digamos, del comportamiento de los datos donde ya empiezan a caer mucho o donde ya puedes entras en el régimen perturbativo a cómo cae en QCD asintótica. Y entonces si haces eso es lo mismo, o sea, o bien si haces el matching ves que de verdad va muriendo, o si no, pues cortas, pero digamos cortas porque ahí cada vez contribuye menos por las razones que he dicho, básicamente por unitariedad, ¿no? Pero esto es distinto, ¿eh? O sea, esto, el cutoff, o sea, es romper simetrías de la teoría y llegar a resultados que no tienen sentido y que rompen la teoría efectiva. Entonces, es muy diferente, aunque sea igual en principio, dices, pues es integrar infinito, que en un caso parece que no se puede hacer y en otro caso parece que a veces lo hacemos. Entonces, eso, resumiendo, digamos, no estás obligado a hacerlo, o sea, puedes hacer un matching a la teoría fundamental y ver qué cae, o si ves que de verdad numéricamente cada vez importa menos, cortas la integral y ya está. Pero en el caso del cutoff de la masa del Higgs, ahí es muy distinto, o sea, eso luego lo discuto si les interesa, ¿vale? Pero aquí hay otro problema, ¿no? Que es que tienes que unitarizar la teoría a cada orden de perturbativo. Exacto, exacto. Eso que ha dicho Adolfo es muy interesante. Si depende de lo que. O sea, tengo otra cosa que tengo de material suplementario que tiene que ver con gravitación, que si les interesa lo podemos discutir. Y entonces, justo para explicar eso, tengo que hablar de lo de Adolfo. Entonces, déjenme que lo diga ya muy brevemente. O sea, muchas veces, hace tiempo, hace muchos años, se diferenciaba entre teorías renormalizables, que eran las que, digamos, cortaban con dimensión de los operadores hasta 4, y las otras, las de dimensión superior, que digamos son todas las correcciones estas efectivas, y esas se decía, estas son no renormalizables. Entonces eso no es correcto hablar así, hay que hablar de renormalizables y digamos, de renormalizables clásicamente, que son como QED, como QCD, etcétera, y de renormalizables en el sentido de la teoría efectiva. En la teoría efectiva, la renormalización sigue aplicando, pero igual que todo en la teoría efectiva. La teoría efectiva es orden a orden. Entonces, por poner un ejemplo, si yo estoy incluyendo el primer orden de correcciones más allá de dimensión 4, entonces para renormalizar los loops que hago con eso, me tengo que ir al siguiente orden asociado en la teoría efectiva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en muchos casos por ejemplo, en la teoría de Fermi, o el equivalente a la teoría de Fermi, si yo hago loops con dimensión 6, tengo que incluir el lagrangiano hasta dimensión 8 para renormalizarlo. Entonces ahí es donde entra lo que dice Adolfo de renormalizar orden a orden. También se ve en la teoría quiral. En la teoría quiral, si uno unitariza, como decía muy bien Adolfo,
a un cierto orden, pues es eso, es que a lo mejor gasto el lagrangiano chiral no como enseñé el de Weinberg, sino al orden siguiente, o sea, next to leading order. Pero si hago loops con ese, entonces meto hasta el next to leading order para renormalizar. Entonces, efectivamente es orden a orden como todo en la teoría efectiva. O sea, eso es aprovecho lo que ha dicho Adolfo para explicar esto, que luego en algo que tengo de material suplementario, como les digo, entra, ¿vale? Relacionado con gravitación. Bueno, entonces, pues eso, hasta ahí, ¿no? No sé si alguien tenga otra pregunta o ya. Y tenemos una de Saúl. Bueno, ¿quieres hacerla, Saúl? Sí, muchas gracias, Pablo, por tu presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, ¿qué pasa? Ya ves que hay experimentos ahorita, por ejemplo, que están bien enfocados a los neutrinos. Ahorita hay mucho auge y el neutrino es Sí. Por ejemplo, si algún experimento de estos midiera de manera muy precisa la cantidad de la violación CP en el sector leptónico, ¿cómo afectaría estas teorías de campo efectivas? Muchas gracias. Ok, no, al contrario, gracias a ti. Con los neutrinos iba a comentar un poco más adelante, pero aprovecho la pregunta de Saúl de nuevo, como las de Adolfo, para decir algo que es muy interesante, ¿no? De hecho, ahora dentro de nada hablaré de SMEFT. SMEFT es hacer esto de manera totalmente general, ¿eh? O sea, esto que pone aquí en la primera línea, ¿no? Es hacerlo así en general. Entonces, si uno hace eso, descubre que solo hay un operador de dimensión 5, que lo escribió Weinberg, por cierto, que es el que nos explicaría la masa de los neutrinos, que sea tan pequeñita, a través de un mecanismo de tipo sube y baja o SISO, donde el neutrino es de Majorana, ¿vale? Entonces, masa de neutrinos va ligado a eso. También va ligado a eso violación de número leptónico. Entonces, este único operador de dimensión 5 va ligado a esas cosas. Correcciones a eso en dimensión 7 y superiores, ¿vale? Tanto a masa de neutrinos de Majorana como a violación de número leptónico. En dimensión 6 también hay física de neutrinos, pero donde no se viola solamente el número leptónico, o que no solamente te entran para explicar la masa de los neutrinos, como de Majorana. Entonces, por ejemplo, hay procesos donde yo violo el número bariónico y el número leptónico, pero de manera que B-L se conserva, y eso está en el lagrangiano de dimensión 6. Y hay otra física de neutrinos que también está en el lagrangiano de dimensión 6. Entonces, depende de dónde venga. Tú me has dicho en concreto algo de hecho, muy actual, ¿no? Y muy interesante hoy día. Eso si se mide, si ya se confirma, que hay indicios, ¿no?, de que hay violación de CP en el sector de neutrinos, que además es bastante grande. Entonces, esa violación de CP, si tiene que ver con neutrinos de Majorana, pues tendría que ver con los operadores, bueno, a primer orden con el operador de Weinberg de dimensión 5, y tendría correcciones de los de dimensión 7. Si no tiene que ver con neutrinos de Majorana, entonces tendría que ver con operadores de dimensión 6 corregidos a dimensión 8. ¿Vale? Entonces, muy interesante tu pregunta y luego volveré a mencionar algo de eso justo en la última transparencia. ¿Vale? Muchas gracias, Saúl. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, Iván, perdón, que no lo veo. Sí. No veo ninguna mano levantada. Podemos continuar. Pablo, muchas gracias, nomás para cerrar. Entonces, o sea, tú ves en el futuro que si se llegara a medir esto a una precisión, o sea, eso te motivaría a ti y a otros teóricos a calcular esto otra vez, a calcular esto. Sí, o sea, esto de hecho ya se ha hecho. Bueno, siempre hay cosas que mejorar o que aumentar la precisión o todo, pero esta línea de investigación activamente se está llevando a cabo. De hecho, el seminario que tuvimos, uno de los últimos seminarios que tuvimos de Martín González Alonso de altas energías, no era la materia principal de su plática, pero le preguntaron sobre eso y habló sobre el uso de teorías efectivas en el contexto de oscilaciones de neutrinos. ¿No? Ahí no era de violación de CP, pero sí de oscilaciones. Entonces, sí se hace para todo lo que hemos mencionado. O sea, para violación de CP de un tipo o de otro, oscilaciones, digamos, física asociada a violación de números bariónico y leptónico. O sea, son distintas direcciones que se siguen, pero eso, entran unos conjuntos de operadores distintos en la teoría efectiva del modelo estándar. Entonces, otra vez, enfatizo, o sea, todo eso, la teoría efectiva es muy agradecida siempre y cuando la alimentes de resultados experimentales muy buenos, porque sí, en principio tiene bastantes contribuciones a la vez, ¿no? Entonces, en la medida en que las medidas mejoren, ¿no?, con lo que hacen ustedes y otra gente,
pues eso va a alimentar la teoría efectiva y cada vez va a ir mejor, ¿no? Esto es algo que también aquí se ha desarrollado pues, de muy distintos aspectos, ¿no? Varios miembros del grupo. Entonces, gracias de nuevo. No sé si alguien tenga alguna otra o avanzo. Gracias. Creo que vamos adelante. Ok, gracias, Iván. Vale, entonces lo que les decía sobre todo es esto, el cambio de paradigma, ¿no? O sea, toda teoría hay que verla como una teoría efectiva. Y eso, digamos, que no nos haga sentir mal, porque es lo más útil ahí, ¿no? En ese régimen de energía es lo más útil. Y además, como plus, nos informa de lo que va a venir luego, ¿no? Si tenemos datos experimentales suficientemente buenos. Bueno, entonces esto era lo primero. Ahora se me ha bloqueado, parece haber un segundo, perdón. Ok, se me ha bloqueado, esto a veces pasa. Entonces, voy a dejar un segundo de compartir y voy a volver a compartir, perdón. A ver. Podemos aprovechar si alguien más tiene una pregunta. Ah, no, es que hice una cosa mal yo, a ver. Sí, exacto, es que se me había duplicado con lo que había hecho, entonces tengo que volver a abrirla. Disculpen, si alguien tiene alguna pregunta, la abro en un segundo y ya me voy ahí. ¿No? Ok, vale, entonces voy a volver donde estábamos. Estamos con la escalera. Aquí nos demoramos un rato, pero ya me queda poco para acabar. A ver, ya estoy llegando a la escalera, ok. Vale, entonces vuelvo aquí y en cuanto pueda, a ver que vea esto en grande, vuelvo a compartir, disculpen, ¿eh? Okay. Vale, ya estoy compartiendo de nuevo. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, Pablo. Gracias. Ya la pongo en grande. Es que cuando a veces me voy, me pasa esto. Ya vuelvo a poner el apuntador y ya está. Vale. Ok, entonces, los cálculos son más sencillos, como digo. O sea, me valen las dos, la efectiva o la fundamental si la conozco, pero claro, es más sencillo en la efectiva. ¿Y eso por qué es? Porque solo entra la física a la escala en la que estoy. Ejemplo, en desintegración del muón, en muy buena aproximación, solo importa la masa del muón. Si corrijo, me importará un poquito la masa del electrón, pero no, la masa del W está escondida en la G de Fermi, ¿vale? En una teoría tan sencilla como la de Fermi, pues no se nota tanto la ventaja, pero en una teoría más complicada realmente sí es mucho, mucho más fácil hacerlo en la efectiva. Luego, algo que también es muy bonito es que hace manifiestas las simetrías. Entonces, esto lo voy a discutir en dos ejemplos. Para piones, si uno toma el lagrangiano de Weinberg, en ese lagrangiano inmediatamente se ve que si yo tiro a cero las masas de los quarks, que son los quarks epidown, que son muy ligeros, es una buena aproximación. Si uno hace eso, entonces se ve que los piones son exactamente bosones de Goldstone. Si no, son pseudo bosones de Goldstone. Por ser ese tipo de partículas, entonces crearlos es gratis. Yo puedo poner 2, 4, no me cuesta nada, porque no tienen masa. Eso me dice cómo son sus interacciones. Y si yo pinto el potencial asociado, además lo veo geométricamente. Porque realmente el movimiento de los piones es moverse en el valle. Claro, y en el valle siempre estoy a la misma altura, con lo cual no me cuesta el movimiento, ¿no? Sin embargo, el otro grado de libertad, el ortogonal, que aquí sería la sigma, pues ese sí cuesta, ¿vale? Entonces, esa simetría, como lo escribe Weinberg, se ve enseguida, ¿no? Y de hecho, incluso con otras formulaciones de interacciones de piones de la época, ahí no se veía. O sea, estaba muy escondido. Al final sí salían las observables, pero no se ve. Entonces, esto hace manifiesta la simetría. Y esto, pues, no solo es importante para piones, porque con la teoría electrodébil, con el sector escalar, tiene una simetría custodial muy aproximada que es totalmente análoga a la simetría de piones. Yo siempre les digo, o sea, no han de aprender piones solo porque les interesen los piones. Han de aprender piones porque en la teoría electrodébil es igual, es totalmente análoga, ¿vale? Es el mismo grupo, el que está roto espontáneamente de la misma manera. Y en el otro lado, a la derecha, con quarks pesados. O sea, esto es otra vez el átomo de hidrógeno, ¿vale? En el átomo de hidrógeno yo decía, bueno, a primera aproximación no me importa el spin del protón, ¿vale? Ya si me voy a correcciones grandes, sí, ¿no? Entonces, en la naturaleza, en las partículas elementales, nos provee de sistemas muy parecidos, que son los sistemas donde uno de los quarks es pesado y el antiquark es ligero o viceversa. Esos sistemas se llaman de tipo quarkonium, ¿no? Perdón, no, quarkonium no es otro. Son los sistemas de tipo heavy light meson, ¿no? Entonces, para estos sistemas es lo mismo, ¿no? Igual que para el electrón, en primera aproximación el protón está quieto, es estático, pues para el quark ligero, el quark pesado es también estático. Y eso implica que la misma simetría del átomo de hidrógeno, o sea, no me importa hacia dónde esté el spin del protón, es una simetría SU2 asociada a ese spin, pues aquí lo veo, pero además duplicado, porque no solo no me importa dónde apunte el spin del quark pesado, que eso es SU2, sino que además no me importa que el quark pesado sea bottom o charm, o sea, no tienen la misma masa, pero
igual son en primera aproximación infinitamente pesados comparados al up y al down. Entonces la simetría ahora ya no es SU2, sino que es SU4. Y esa es la simetría de la teoría efectiva del core pesado, de Heavy Core Effective Field Theory. ¿Vale? Entonces, en la formulación de Heavy Core Effective Field Theory se ve enseguida que es como el átomo de hidrógeno, la misma simetría duplicada. Si uno toma el lagrangiano de QCD, no es obvio ver eso, ¿vale? Entonces, la teoría efectiva también es muy buena porque la simetría se ve de un golpe de vista. ¿Okay? Y luego, bueno, pues eso, díganme a qué precisión medimos y veremos a qué precisión hemos de calcular, ¿no? Aquí está ilustrado con una ecuación muy sencillita, ¿no? Pero esto es lo mismo de siempre, ¿no? Y ahora viene otra cosa que no es trivial. O sea, si uno hace las cosas bien, que quiere decir en esquemas ms barra o parecidos, nunca te van a salir logaritmos de cocientes de escalas grandes. ¿Por qué? Pues por lo que pone en el punto 2, porque solo me entra la escala relevante, la física relevante es la escala. Esto se ve también en lo de la masa del Higgs si me lo preguntan al final, ¿vale? Ahí se ve muy bien que no salen logaritmos de cocientes grandes y se ve por qué. Bueno, y finalmente eso, o sea, no es que ahora digamos que nos van a servir las teorías efectivas para ver qué nueva física hay. No, es que esto ha pasado desde hace muchos años y va a seguir pasando, ¿no? Porque esto es sistemático y general. Bueno, entonces con esto llego a la última transparencia del material principal. Esta, digamos, está particularizada un poco para cosas que hemos hecho nosotros, entonces no es totalmente general, pero en fin, ilustra, ¿no?, lo que se hace. Y es lo que se llama teoría efectiva del modelo estándar. Es hacer esto de manera sistemática, como estaba comentando en la pregunta de Saúl. Entonces, ¿qué hace uno? Pues lo primero, decimos, bueno, el LHC no ha encontrado aún nueva física, ¿no? Eso significa que muy probablemente esa nueva física estará a una escala pues, de como mínimo 10 TeVs o más, ¿no? Entonces, si yo estuviera a esa escala grande, de decenas de TeVs, entonces ahí sí, ahí tengo que poner la teoría fundamental que tiene los campos del modelo estándar y los campos más allá, ¿no?, del modelo estándar. Entonces tengo cosas que ya conozco, como la dispersión aquí mediada por W a la izquierda, y cosas que desconozco, como esta que pongo aquí, ¿no? Pero eso es si yo estoy a la escala de la nueva física, que será 10 TeV, será 100, no sé cuánto será. Entonces ahí no, ni estoy, ni sé, ni mido, ¿no? Entonces, ¿dónde sí mido? Pues mido a un TeV, digamos, ¿no?, que es el LHC, pongamos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué le pasaría a las interacciones BSM que he puesto, estas que son muy pesadas? Pues que al final va a colapsar en interacciones tipo Fermi. Entonces hay que tratarlas como las tipo Fermi. ¿Cómo se hace eso? Con SMEF, con la teoría efectiva del modelo estándar, donde pongo el lagrangiano del modelo estándar, luego pongo el operador de Weinberg, que aquí no está puesto, porque en estos procesos que aquí consideramos no hay, digamos, neutrinos de Majorana, pues aquí no está puesto, pero en general uno sí lo pone, y luego sigue con dimensión 6, ¿no?, los de dimensión 6 suprimidos por lambda cuadrado y así sucesivamente. ¿Dónde está la principal virtud de la aproximación de teorías efectivas? Que me conectan escalas. O sea, igual se pueden aprovechar los experimentos del LHC que están a algún TeV que los experimentos ultra precisos de desintegración del muón, del pión, de desintegración beta, de desintegraciones de caones, que esos están a, digamos, escalas del GeV. Claro, la teoría no es la misma. Los grados de libertad no son los mismos. O sea, a algún TeV son los mismos que los del modelo estándar, ¿no? A muy bajas energías, pues son los campos ligeros, o sea, como en la teoría de Fermi. Pero uno sabe perfectamente cómo conectar una y otra teoría efectiva, porque ahí lo que uno tiene que hacer es hacer, pues, ir cambiando de grados de libertad, ir haciendo matching en las escalas donde hay umbrales de nuevas partículas y usar ecuaciones del grupo de renormalización para correr de una energía a otra. Pero la teoría efectiva yo la puedo traducir de un TeV a un GeV. Y entonces uso a la vez medidas precisas a bajas energías. Nosotros usamos mucho las de Taus, por ejemplo, y medidas a la escala electrodébil o en el LHC. Entonces, esta es la manera más general posible de sacar el máximo partido de los datos experimentales a distintas escalas de energía. ¿Vale? Ilustraciones de esto, bueno, pues las tengo puestas abajo. Con la pregunta de Saúl, pues ya comenté eso, lo de las masas de neutrinos de Majorana, o, por ejemplo, también los procesos con violación, los procesos con violación de número leptónico, ¿no? Otros casos, bueno, pues por ejemplo, desintegración del protón, yo la puedo hacer con algunos operadores de dimensión 6. Igual con otros operadores puedo hacer contribuciones nuevas al G-2 del muón, o a momentos dipolares eléctricos de distintas partículas, a mezcla, no sé, de caones o de mesones B. Puedo tratar oscilaciones de neutrón-antineutrón, física del Higgs, de los bosones de Gauge, etc., ¿no? O sea,
Ya les digo, hay un operador de dimensión 5. Hay aproximadamente 50 y algo operadores de dimensión 6, según como uno los cuente, ¿no? Pero si yo me voy a una física específica, el número de operadores es muy pequeño o intermedio. Por ejemplo, para la desintegración del protón, si no recuerdo mal, creo que son 4 operadores solo. Para física de Higgs o electrodébil, pues a veces son 10, a veces son algo de ese orden. Entonces, si uno mide bastantes cosas, sí que de verdad la teoría efectiva es útil, ¿no? Hay que tener muy buenos datos, muchos, ¿no? Y finalmente, solo un apunte. O sea, este formalismo, esta visión de la realidad, no es solo útil en física de altas energías. Por ejemplo, si uno quiere entender por qué los fonones funcionan tan bien para describir, por ejemplo, propiedades térmicas en estado sólido, pues eso se puede entender con la teoría cuántica de campos. O sea, ¿qué es lo que pasa en ese régimen? Pues que las energías son tan bajas que yo no puedo mover electrones entre bandas. Entonces, si no puedo hacer eso, ¿qué puedo hacer mi sólido cristalino? Pues solamente puedo oscilar de acuerdo a las frecuencias propias del sistema. Y eso es lo que son los fonones. Entonces, el único grado de libertad es el fonón. Uno podría, digamos, eso, hay gente que lo hace con bastante formalidad en estado sólido, hacerlo como una teoría efectiva, perfectamente. Y hay otros ejemplos también en relatividad general. Si uno ve relatividad general en Minkowski, en torno a Minkowski, pues uno también puede hacer una formulación de este tipo y tengo una transparencia al final por si quieren que platiquemos de eso, ¿no? Con las debidas reservas, porque, en fin, yo en esto último que estoy diciendo, obviamente no soy experto, solo tengo un conocimiento muy, muy básico, ¿no? Pero creo que es interesante y pueden querer que lo platiquemos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería contar y ya quedo pendiente de si alguien quiere saber más de lo del Higgs o de lo que sea, ¿no? Les agradezco mucho. Muchas gracias. Por favor, abramos los micrófonos y demos un fuerte aplauso por esta muy bonita plática de Pablo. Muchas gracias, Pablo. Excelente, pues tenemos tiempo para preguntas. Muchachos, adelante, pueden alzar la manita o pueden abrir. Adolfo, adelante. Luego Ricardo. Sí, Pablo, regreso un poco a lo mismo, perdona que sea tan insistente, pero es que entonces me queda la duda, si tú unitarizas las amplitudes orden por orden, entonces comparando con los resultados que se esperan obtener de técnicas dispersivas, entonces ¿podría hacerse renormalización usando un cutoff? No, es que el problema, me voy a ir ya a la última, o sea, a lo del Higgs para que se vea explícitamente. Hacer renormalización con cutoff automáticamente te introduce las escalas grandes. Entonces eso es muy peligroso. Lo voy a ilustrar con lo de la masa del Higgs. Quiero aclarar que, bueno, para los que no lo sepan, Adolfo, digamos, aquí obviamente la trabaja en cosas quirales y todo, con Gabriel y conmigo, y aparte la trabajo también en los postdocs y todo, pero él también está pensando en otra cosa en la que ha trabajado en el postdoc, que es en el régimen en el que la teoría electrodébil se vuelve fuertemente acoplada. Entonces, en ese caso, digamos, como yo les anticipaba antes con lo de la simetría custodial, entran muchas técnicas de teoría quiral, pero para entender esa posible nueva física a escalas de TeVs. Entonces, él está pensando en las dos cosas a la vez, ¿no? Me imagino yo. Entonces, por eso me voy a ir a lo del Higgs, ¿no? Porque realmente, aquí tienen otra vez, ahora ya saben qué es esta escalera, ¿no? Por si no lo sabían. Entonces, me voy a ir a lo del problema, el problema de jerarquía en la masa del aquí tienen ustedes una de las contribuciones a la autoenergía del Higgs, ¿no? A modificar su masa, ¿no? O sea, yo normalmente tendría un propagador entre las dos líneas estas sin nada en medio, entonces en ese propagador pues va la masa del Higgs. Una corrección cuántica es esta, que viene a través del operador con coeficiente lambda, que digamos tiene 4 campos de Higgses y que está en el lagrangiano del modelo estándar, ¿vale? Entonces yo hago ese cálculo y cuando lo hago tengo que hacer una integral de este tipo. Esta integral, pues si ustedes cuentan potencias, si ponen que D es 4 en primera aproximación, pues va como energía a la cuarta entre energía al cuadrado, entonces debe diverger como energía al cuadrado, ¿no? Y entonces si uno efectivamente le pone un cutoff, o sea, dice yo hago esta energía hasta un cierto valor de lambda que es muy grande y me paro ahí, entonces esta corrección cuántica a un lazo saldrá proporcional a lambda cuadrado, o sea, la escala grande al cuadrado.
Claro, la escala grande puede ser hasta la masa de Planck, ¿no? Entonces estaríamos teniendo correcciones en la masa de Higgs que son como la masa de Planck, ¿no? Eso rompe la convergencia de la teoría efectiva. O sea, digamos, si uno antes no se ha dado cuenta, cuando llega y dice, no, esto que estoy haciendo no tiene sentido. No tiene sentido, ¿pero por qué? Porque rompe el primer principio que hemos dicho. El primer principio era la física de bajas energías no depende de la física de altas energías, como toda la física, ¿no? O sea, esto no es particular de este contexto, esto tiene que ser así. Entonces, si yo hago esto, o sea, si la masa del Higgs va como la masa de Planck, algo he hecho mal, o sea, algo he hecho fuera del programa de la teoría efectiva. Y ese algo es usar el cutoff, ¿vale? Además, claro, se violan simetrías, entonces, como se violan simetrías, pueden salir propiedades muy grandes. ¿Cómo hay que hacerlo bien? Hay que hacerlo bien con un esquema de regularización tipo ms barra. Aquí está hecho con ms barra. Si uno hace la misma integral con ms barra, la respuesta que obtiene es la que pone abajo, ¿eh? Donde mu es la escala de renormalización. Bueno, pone mu barra porque es en el ms barra, ¿vale? Entonces, esto, en primer lugar, ¿a qué es proporcional? Pues es proporcional a la masa del Higgs. Claro, digamos, siempre en una integral que no está protegida por simetrías, cuando yo hago la integral de este tipo, siempre me voy a la escala más grande permitida, ¿no? Si lo hago mal, que pongo el cutoff, entonces la escala más grande pues puede ser hasta la de Planck, ¿no? Pero si lo hago bien, la visión efectiva de las teorías cuánticas de campo me dice que la escala mayor es la propia masa del Higgs. Entonces esto es proporcional a la propia masa del Higgs como debe ser, ¿vale? Siguiente cosa que veo, el logaritmo que tengo no va a ser muy grande. No va a ser muy grande porque aquí, bueno, uno a veces varía mu, ¿no? Pero siempre lo varía en torno a la escala de energía del proceso. Y la escala de energía del proceso es la masa del Higgs. Si yo pongo justo la masa del Higgs, no tengo dependencia logarítmica. Y si estoy cerca de eso, que es lo razonable, pues no tengo logaritmos de escalas grandes, que es lo que yo había anticipado antes. Entonces, digamos, si me pongo ahí en mu igual a masa del Higgs, la corrección sería menos 12 lambda masa del Higgs al cuadrado, ¿vale? Ahora, como pone entre paréntesis, eso no elimina nuestros problemas. O sea, sí hay un problema, pero el problema no es que eso vaya como la masa de Planck, eso no es físico, eso no tiene sentido, eso no es efectivo, ¿no? En cuántica de campos. O sea, sí hay un problema porque aquí saco que la corrección a un loop es del orden del propio parámetro antes de corregir. ¿Por qué? Porque lambda, en fin, ya está medido y vale del orden de 0.13. Entonces, 12 por lambda es orden 1. Con lo cual, la corrección es del orden de lo que estoy corrigiendo. Y ahí veo que no va con, esto no es convergente, ¿eh? Si me voy a dos loops, pues otra vez la corrección va a ser del mismo orden. Entonces, nunca va a converger bien, ¿no? Pero eso no me sorprende. Eso lo hacen siempre las teorías efectivas. Las teorías efectivas te dicen dónde van a fallar, ¿eh? Entonces, cuando tú intentas usar la teoría de Fermi para dispersión de neutrinos a muy altas energías, te dice que no pases de cientos de GeVs porque ahí ya pasa algo malo, ¿no? Y ese algo es toda digamos, la física electrodébil, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo que no puedes ir mucho más allá de la masa del Higgs porque no converge, pero eso ya lo sabes, porque justamente estás usando SMEF para ver nueva física. O si quieres, hay un universo donde hay mucha más materia que antimateria y eso no lo entendemos, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, el problema que aquí sale, este sí es físico. Este me dice que tiene que haber nueva física, pues no mucho más encima, no muy lejos de la escala electrodébil, a lo mejor a 10 TeV o a 100, ¿vale? Pero esto sí es físico. No me tengo que ir a la escala de Planck, lo de la escala de Planck, eso estaba mal. Entonces, bueno, eso, digamos, entonces la respuesta corta a Adolfo es que nunca hay que usar cutoffs, porque si usas cutoffs, rompes simetrías de la teoría, entonces eso te va a llevar a resultados no físicos, ¿vale? Pero cutoffs en el sentido de integrales de loops, o sea, en el sentido de integral dispersiva, al final, a efectos prácticos, eso puede no tener ninguna implicación, como he discutido antes, porque las funciones de correlación en QCD o en la teoría que sea, al final son bien comportadas en el ultravioleta por unitariedad, ¿vale? O sea, son cosas distintas. No sé si hay otra de Ricardo, pero no sé si alguien quiere... Un par de comentarios. Uno relativo al cutoff. Es que necesito un Alka-Seltzer porque ya esta es mi segunda charla de física de partículas en un día. Y la primera fue de teoría de campos en redes, Lattice Edge Theory, donde sí se pone un cutoff naturalmente. Pero lo que me interesaba, ¿puedo entender tu arquitectura de teoría de campos efectivas a un término wilsonianos, el grupo de renormalización?
Porque tu comentario con respecto a estado sólido, física estadística, etcétera, se aplica de la misma manera. Sí, 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 sí. Totalmente. Entonces, déjame que haga un comentario solo sobre lo que dices de Lattice, de QCD en la red, que es muy interesante. O sea, QCD en la red, como Ricardo y varios más muy bien saben, otros a lo mejor no lo saben, pues son simulaciones realmente en una red, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, pues estoy rompiendo la continuidad del espacio-tiempo, ¿no? O sea, yo tengo una distancia mínima, que es la distancia entre puntos de la red, ¿no? También tengo una distancia máxima, porque es el tamaño de mi red. Entonces eso me limita pues tanto los momentos pequeños como los momentos grandes. Entonces uno podría decir, pues con esto que estás diciendo, entonces cuando uno hace cosas en Lattice ya nada va a funcionar. Ahí hay que tener cuidado. O sea, sí hay maneras de formular las acciones de Lattice de manera que preserven la simetría gauge y otras simetrías hasta un cierto orden en la constante de la red, o sea, la distancia entre los puntos. Sí. Y como esa distancia es pequeña, en unidades físicas, al final, si yo llego, por ejemplo, a que preservo simetría gauge a orden, yo qué sé, a la cuarta, pues igual el efecto es tan pequeño que no lo veo en observables, ¿no? Entonces, Lattice sí, digamos, es perfectamente válida y ahí se usa el cutoff, pero es algo totalmente distinto, ¿no? También el tiempo es euclídeo, o sea, hay muchas cosas distintas, pero digamos, Lattice se puede formular consistentemente. Entonces, ahí es eso. Yo me refería a integrales de loops en teoría cuántica de campos en el continuo, ¿no? Ahí es donde no hay que usar cutoff, ¿no? O sea, pero muy cierto lo que dice de Capo de Lattice, ¿no? Entonces, lo que me dice de Wilson también es totalmente cierto. O sea, la teoría de Fermi, por poner un ejemplo, esa es una teoría que solo tiene campos, pues qué sé yo, del electrón, del muón, de los neutrinos correspondientes. Entonces, con esa teoría, pues empieza a dimensión 6 y luego pues seguiría a dimensión 8, lo que sea. No tiene Ws, no tiene Higgses, etcétera, ¿no? Si yo, y claro, con eso pues describo corrientes cargadas débiles, ¿no? Entonces, también hay corrientes cargadas débiles a altas energías. Yo puedo hacer una colisión protón-protón que, entre otras cosas, me produzca pues, un electrón y su neutrino y otras cosas, ¿no? Pero que me produzca un electrón y su neutrino. Entonces, eso de ahí también es una corriente débil cargada, pero a altas energías. Entonces, cuando yo quiero describir esa misma física a altas energías, pues siguen estando el electrón, el neutrino, el muón, etcétera, pero ahora sí está el W y sí está el Higgs. Entonces, mi lagrangiano cambia. Mi lagrangiano tiene esos nuevos grados de libertad. Igual, aquí ahora sí empezará dimensión 4, que es el modelo estándar, habrá dimensión 6, habrá otras dimensiones. Pero uno, en teoría cuántica de campos, puede conectar ambos lagrangianos. Este es el punto. Y eso es lo que preconizó Wilson, ¿no? O sea, todo eso ya estaba en lo que él decía, ¿no? O sea, cuando yo llego, digamos, a la escala en la que ya por debajo de ella no puedo producir Ws o Zs, pues entonces lo integro en el sentido de integrarlo de la acción, ¿eh? Y entonces paso a una teoría donde algunos términos son iguales, otros términos son nuevos, pero los acoplamientos de los términos que están tanto arriba como abajo del corte para producir Ws valen distinto, porque arriba, digamos, es una teoría con W dinámico y abajo es una teoría donde el W no es dinámico y eso me cambia lo que vale el acoplamiento. Esto pasa también en QCD, o sea, en QCD, como la gastamos normalmente, se gasta con cortes. O sea, si yo estoy, por ejemplo, a 2 GBs, bueno, voy a poner, si yo estoy a 1 GB, entonces solo tengo quartz up-down restraints. Si voy subiendo, meto el char. Si voy subiendo, y cada vez que hago eso, como uso MS barra y uso la teoría efectiva, tengo saltitos muy pequeños. O sea, la teoría es como discontinua en alfa S en esos saltos. Pero hacer eso, que es algo que en principio uno dice, pero ¿cómo tienes un alfa S discontinuo? Bueno, alfa S no es observable. Alfa S no pasa nada. Alfa S puede ser discontinuo. Lo que no puede ser discontinuo es un observable. O sea, si yo estoy considerando dispersión de protones, pues eso tiene que ser. Entonces, estas técnicas de Wilson, ¿no? de ir viendo escalas, integrándolas, todo eso, es lo que, eso también me gusta mucho que lo hayas dicho, porque yo por tiempo no lo metí, es otra manera de ver por qué funcionan las teorías efectivas. O sea, es algo que también enriquece mucho. Muy bien, gracias, Pablo. No, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puede abrir su micrófono? Nadie quiere saber lo de la relatividad general. Seguro que sí, hay varios relativistas aquí, pero no. Bueno. Sí, claro que sí. A ver, Eloy, por favor. Yo quiero decirlo, pero sobre Queremos todo respuestas, ¿eh?
Ah, no, pues yo tengo... Yo lo voy a poner justo para... Pues a mí lo que me interesa es ver qué dicen ustedes. Entonces yo voy a decir algo y luego les voy a escuchar a ver qué dicen, ¿no? Eso es lo que me interesa. Bueno, entonces, digamos, uno puede pensar eso en una visión de teoría cuántica de campos de la relatividad general, pero está muy limitada, ¿no? Está muy limitada porque va a ser para energías bajas, curvaturas pequeñas, ¿no? Y escalas de distancia ordinarias. O sea, no me puedo ir a distancias cosmológicas, por lo que luego podemos comentar. Entonces, si uno hace eso, pues, ¿qué hacemos siempre en teorías efectivas? Expansiones en energía, ¿no? Digamos, porque las energías son pequeñas. Entonces, ¿cómo se haría eso en relatividad general? Pues bueno, uno ve en la conexión, yo tengo unas derivadas de la métrica, ¿no? Entonces, cada derivada de la métrica, cuando yo tome elementos de matriz, va a ser una energía, ¿no? Entonces, puedo hacer un contaje, ¿no? Que es lo que se hace en las teorías efectivas, un power counting, donde yo vaya viendo cuántas derivadas de la métrica hay. Entonces, los términos con menos derivadas de la métrica... ¿Puedo interrumpirte antes de que continúes? Sí, para hacer una salvedad. Por Sí, supuesto. mira, una diferencia fundamental entre este ejemplo que estás poniendo y, por ejemplo, el que pusiste de Euler-Heisenberg hace un ratito, ¿no? ¿no? Es que allá, cuando incluyes estos términos, no cambia el orden. O sea, no tienes fantasmas, por ejemplo. Pero acá, al incluir estos términos, mete fantasmas, ¿no? Tienes ahora derivadas de orden superior. O sea, de hecho, el tener los primeros dos términos y que tengas segundo orden con ellos es una magia. Es una de las magias de la relatividad general. O sea, ¿por qué es tan rígido que todo funcione solamente con eso, ¿no? Entonces, ese es un primer problema que tendrías que explicar, porque, o sea, los problemas que mete el tener más órdenes y tener fantasmas, si no te van a complicar más las cosas, que eso no ocurre en el ejemplo que pusiste antes. Claro, no, eso es muy acertado. O sea, yo me voy a ir a un caso muy sencillito, ¿no? Que es donde funciona simplemente porque es muy interesante ver que funciona. O sea, hay gente que a lo mejor piensa, esto nunca funciona en relatividad, ¿no? Y no es verdad. O sea, en un caso muy sencillo sí funciona. Y luego, más allá de eso, pues hay estudios en progreso, hay líneas de investigación abiertas, pero desde luego es esperanzador, porque esto al final en algún momento nos gustaría entenderlo, ¿no? Es una de las grandes aspiraciones de la comunidad científica. Entonces, digamos, si uno se va a restringir a ese caso muy sencillo, voy a decir yo, por supuesto están todos los problemas que dijo Eloy, y luego seguro que nos comenta más él, Ricardo, etcétera, ¿no? Si uno piensa así, dice, bueno, vale, voy a hacer la expansión en derivadas de la métrica, ¿no? Eso van a ser potencias de energía, ¿no? Está justificado porque K al cuadrado va como G, que es el inverso de la masa de Planck al cuadrado, y entonces eso es muy pequeñito, ¿no? También. Entonces, si hace uno esa expansión, claro, lo primero que tiene es lambda, ¿no? Que no tiene derivadas de la métrica, la constante cosmológica. Luego, la constante cosmológica pues, es muy pequeña y hay que entender por qué, ¿vale? Pero en realidad, en la teoría efectiva, o sea, no hay problema con eso, aunque luego la constante cosmológica solo sea importante a escalas cosmológicas, a escalas muy grandes. Eso no hay problema, porque la teoría efectiva lo que te dice es, tú pon lo más general posible y luego mide. Y cuando midas, aprenderás algo de la física. Entonces, si hacemos eso, digamos, ponemos la constante cosmológica, nos sale muy pequeña y entonces ya decimos, bueno, pues hay que explicar con alguna simetría por qué es tan pequeña. Pero no hay problema, digamos, en que sea tan pequeñito, ¿no? Eso no le plantea problemas a la teoría efectiva, ¿no? O sea, es como si en la teoría de Fermi uno dice, oye, ¿y por qué el coeficiente de la tensorial es tan pequeño? Bueno, pues ahí sabemos contestar la pregunta, ¿no? Porque es B menos A, porque, bueno, en fin, porque es muy difícil en principio que haya modelos con sentido ultravioleta con interacciones tensoriales, o sea, pero en la teoría efectiva no pasa nada porque un acoplamiento sea muy pequeño, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo de la física subyacente, pero no invalida nada. El problema es si algo es muy grande, eso es un problema. Si algo es muy grande te rompe la teoría efectiva, pero si es muy pequeño, lo que te da es pie a explicarlo a partir de la física de altas energías, ¿no? Bueno, entonces si uno sigue, el término que tiene dos derivadas, pues es el usual, ¿no? El que tengo aquí, de la acción de Einstein-Hilbert estándar, ¿no? Entonces, luego seguiríamos, ¿no? Y luego pondríamos, digamos, el R cuadrado o el R contraído con el R, ¿no? Como el C1 y el C2. O sea, esto es parecido, ¿no? a Euler-Heisenberg, como se refería Eloy en un momento, ¿no? Hace un momento. Entonces, ahora es el punto. Si uno hace loops con el R solamente, si uno hace loops solamente con el segundo término, resulta que eso es renormalizable. ¿Vale? Renormalizable en el sentido que he dicho de las teorías efectivas en una de las respuestas a Adolfo. O sea, en la teoría efectiva, para renormalizar el loop a un orden, tengo que incluir el siguiente orden. El siguiente orden es el que absorbe los infinitos del orden previo, ¿sí?
Y ahí es donde está el poder de la simetría. O sea, la simetría me garantiza que los infinitos que yo hago un orden, siempre voy a tener el contratérmino para absorberlos en el siguiente orden. O sea, ese es el poder de la simetría aquí. Entonces, eso lo mostraron Tufte y Bellman hace muchos años. Si hacen los loops con el R, las divergencias que te salen, aquí ven que son divergencias porque llevan el 4 menos D en el denominador, ¿no? Entonces, cuando D va a 4, pues eso hace polos en 1 sobre epsilon, ¿no? Con el epsilon ultravioleta normal. Esas divergencias justamente tienen la estructura del R cuadrado y del R mu 1, R mu 1, que son los dos términos que yo tengo con 4 derivadas de la media. ¿Vale? Entonces, esto en principio, pues mucha gente no lo sabría y es interesante porque es aplicar la teoría efectiva en este contexto, muy limitado, como ya he dicho y como ha destacado Eloy, pero en este contexto funciona. ¿Vale? Entonces, hay varias aplicaciones de eso. Aquí pongo una, el potencial gravitatorio. Hay otras también muy interesantes. Y bueno, en el potencial gravitatorio uno dice, vale, ¿qué efecto tiene esto? Bueno, el primero es el potencial conocido. El segundo término es la corrección en la aproximación postnewtoniana, que también es conocido. ¿Y cuál es el término que hay en rojo? Pues el término que hay en rojo es la corrección puramente cuántica. Eso es el loop que les he dicho antes. ¿Vale? Y pues tiene un efecto finito, bien claro, que tiene un H barra, o sea, es lo que uno esperaría en un cálculo a un loop cuántico. Claro, ir más allá es muy difícil por muchas razones. Por ejemplo, ha destacado la de la aparición de fantasmas, hay muchas, ¿no? O sea, es muy complicado. Pero no es hopeless, ¿eh? Y hay líneas de avance y, bueno, pues esto quizá un día pues, pueda funcionar. Y ahora, bueno, yo realmente no tenía nada más que decir de esto, era sobre todo para que algunos estudiantes que no están en este tema pues vean que sí hay cosas que funcionan y se entienden, ¿no? En muy limitados de relatividad general a un loop, pero les escucho a ustedes que dirán cosas mucho más interesantes. A ver, Ricardo tiene la mano levantada. Dos comentarios. Uno, el panorama cambia si acoplas a un campo escalar. Ya, el milagro de Toft. Y otro comentario histórico que sí siempre me divirtió es que Toft y Veltman, bueno, Veltman le dio a Toft este problema. Y Veltman y Toft decidió que era demasiado difícil, entonces usó un toy model, Jan Mills, que reveló la base teórica del modelo estándar. Se tardaron mucho a darle el premio Nobel porque era estudiante de doctorado. No se da un premio Nobel a un estudiante de doctorado. Pero aquí hay conexiones entre teorías diferentes. Sí. De hecho, aprovecho para mencionar eso que Coleman también le dio a su estudiante el problema, que luego fue premio Nobel. También hemos nombrado a Coleman, ¿no? Con lo de la libertad asintótica de QCD. Y también algo que, o sea, podría parecer sorprendente, ¿no? SMEFT, o sea, realmente sus raíces son como del 85 de un paper de Buchmüller y Weiler, ¿no? Que fue muy famoso, que era como intentar hacer esto, pero aún sin la sistemática. O sea, no, a lo mejor no se entendía tanta teoría efectiva, ¿no? Entonces. Y digamos, ellos pues ponían algún término que luego era redundante, en fin, había mejoras que hacer, ¿no? Y eso se hizo en una tesis de maestría. O sea, el trabajo de Smith, ese que es súper famoso, que tiene como 1500 citas ya, y bueno, va a seguir ahí, ¿no? Cada vez con más, que es de los polacos. Ese es un trabajo de tesis de maestría. O sea, le dijo al estudiante, oye, haz bien esto que hicieron Buchmüller y Weiler, que ahora ya sabemos, ¿no? Y lo hizo, y en eso se basan todas las búsquedas sistemáticas de nueva física hoy día. Entonces, sí, hay tesis a veces que son así, ¿no? Como tú dices. O sea, a este no le van a dar el premio Nobel. Pero bueno, igual es algo súper útil, ¿no? No, eso es bueno para los estudiantes. Es raro, pero posible. Aquí también ha habido alguna tesis de alguien que está aquí presente que tiene resultados que son hiperutilizados y súper famosos. Hola, Pablo. Hola, Hugo. Habla Hugo. Otro Nobel, aprovechando el comentario, otro Nobel que le dieron a estudiante fue a Josephson también. Ajá. Por el efecto Josephson. Y también está Frank Wilczek, que era estudiante de... Claro, Wilczek es el otro. Sí. Estudiante de David Gross. Sí. Y comentando un poquito, adicionando a lo que mencionó Ricardo, de que este resultado de Tufte y Bellman, cuando lo acoplas con campo escalar, ya no es renormalizable. Si introduces supersimetría, sí llega a ser renormalizable, pero cuando haces el cálculo a dos lazos,
resulta que ya tampoco es renormalizable. Es un resultado de Gorov y Zagnotti. Nada más para complementar lo que mencionó Ricardo. No, sí. Esto es, ya digo que yo esto quería discutirlo para ver qué decían ustedes y todo, porque realmente es muy interesante. Gracias, bonita charla. No, gracias a ustedes. Y bueno, también puede hablar uno, obviamente, en este contexto del propio valor de la constante cosmológica. Pero ahí el problema es que no sabemos cómo hacerlo bien, ¿no? O sea, entonces, digamos, cuando uno pone directamente la escala de Planck y le sale 120 órdenes de magnitud mal, ahí tenemos varias razones para decir por qué eso no se debe hacer. Pero no sabemos hacerlo bien, obviamente. Si supiéramos hacerlo bien, otro gallo cantaría. Weinberg, ¿no? Ok, muchachos, los más jóvenes, estudiantes, ¿tienen preguntas? Adelante, abran su micrófono. Creo que no. Pablo, yo tengo unas preguntas muy triviales realmente. Por ahí mencionabas simetría custodial en la parte de piones. ¿A qué te refieres con eso? Ok, ahí, digamos, para los piones, solamente para los piones, uno puede ver que QCD, en la medida en que las masas de los quarks ligeros son despreciables, pues tiene en el lagrangiano una simetría U2. U2 que además se puede separar en partes izquierdas y en partes derechas de los quarks, ¿vale? Para los quarks up y down, ¿no? Que son los que hay en los piones. Entonces esa simetría está en el lagrangiano. Pero hay dos maneras de realizar simetrías en el lagrangiano. Una que el vacío comparta la simetría del lagrangiano y otra que solo tenga un subconjunto de esa simetría del lagrangiano. Este es el caso tanto de piones como del caso electrodébil, ¿no? Entonces, en el espectro uno ve solamente la simetría U2 vectorial, ¿no? O sea, izquierdo más derecho. Digamos, la diferencia de izquierdo y derecho se rompe si quieres, ¿vale? Y entonces se rompe espontáneamente. Entonces, como producto de la ruptura espontánea de la simetría, se entiende que los piones sean Goldstone, ¿no? Eso es lo que pasa en QCD de bajas energías. Y por eso los piones tienen menos masa que los demás, tienen propiedades muy específicas, ¿no? Pero exactamente lo mismo pasa en la teoría electrodébil. En la teoría electrodébil, si te olvidas de los Yukawas y digamos, no estás rompiendo la simetría por masas de quarks, tú puedes ver que el lagrangiano tiene, digamos, el lagrangiano pensándolo en los campos de Ws, ¿vale? Aquí los piones serían como los Ws, de hecho serían como las componentes longitudinales de los Ws. Si te fijas en eso, entonces la simetría es la misma, igual es U2 izquierdo por U2 derecho, que también se rompe a U2 vectorial. Y eso es lo que se llama simetría custodial, o sea, el que sigas teniendo U2 vectorial en el caso electrodébil se llama simetría custodial. Y explica, por ejemplo, por qué el parámetro ρ pues, vale muy aproximadamente 1 en los esquemas de renormalización que toca, de nuevo hay que poner ahí la muletilla, ¿no? Entonces, al final es eso, en principio puede ser totalmente análogo el mundo de los piones al mundo de los Ws y los C. En la práctica sabemos que no lo es, por eso Technicolor no funciona, pero aún así esas ideas sirven tanto para entender cómo es el modelo estándar que conocemos, como para entender la posible nueva física que hay más allá. Y si usas parametrizaciones que te exhiban la simetría, pues siempre es mejor, porque entonces ves cosas que de otra manera a lo mejor no es fácil entenderlas, ¿no? Y así lo ves en el golpe de vista. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ti. No veo manos alzadas. Tal vez tenga yo una última pregunta. Bueno, un último comentario, Pablo. Ahora que pusiste los ejemplos en la última slide. Bueno, también diría yo en física debemos también, ¿no? Vemos muchas anomalías por allí. En la parte de Flavor Changing Neutral Currents, sí. En la parte del Lepton Flavor Universality Violation, bueno, parece que está violando Universidad Leptónica. Y precisamente, bueno, yo me puse a estudiar un poco más a partir de eso, ¿no? Digo, no es uno de los ejemplos que pones aquí, pero lo quería agregar. Tienes toda la razón y te agradezco que lo digas. O sea, ese está en los puntos suspensivos y quizá no debería estar en los puntos suspensivos, quizá debería estar puesto entre los importantes, porque es lo que tú dices. O sea, sí está, solo puse la mezcla de mesones neutros. Pero efectivamente en desintegraciones, por ejemplo, semileptónicas de mesones con algún cuerpo pesado, también se puede aplicar esto. Y está muy de moda por las razones que ha dicho Iván, porque ahí parece que hay violación de universalidad leptónica que no se ve en otros sitios.
A bajas energías no se ve, con física de piones, de kaones, desintegraciones betanucleares, física de tau, ahí no se ve la violación de universalidad leptónica. Entonces tendría que ser una violación de universalidad leptónica ligada solo a quarks pesados. Entonces, bueno, eso se estudia, tiene mucho interés, y hay, tanto desde la teoría efectiva se ve qué operadores serían los que lo hacen, como hay gente que intenta ir ya, digamos, a la física de centenas, a lo mejor de decenas o centenares de TeVs, y proponer modelos ahí en dimensión 4 que expliquen eso. Y bueno, hay varios que son bastante prometedores, ¿no? Gino Isidori y colaboradores son de los que más han dado. Y bueno, pues al final eso hay que ver con mejores datos a dónde va eso, pero si los datos confirmaran lo que de momento apuntan, pues sería en esa dirección, que es muy, muy interesante también. Gracias. Tenemos una pregunta de Daniel. Daniel López. Sí, hola, buenos días. Profe, un pequeño recordatorio. Había dicho en una clase que iba a comentar algunas cosas sobre el problema de las jerarquías en su charla. Uh-huh. Sí, me gustaría que comentara un poco de eso, sobre el problema de la jerarquía del Higgs, sobre qué problemas tiene con su masa. Sí, no, o sea, en realidad, no, gracias, Daniel. Sí, efectivamente eso es más o menos lo que dije aquí, ¿no? Cuando Adolfo me decía lo del cutoff, etc. O sea, el problema es decir, ¿por qué la masa del Higgs no vale la masa de Planck? Eso no es válido. O sea, uno lo puede decir como para ilustrar el problema, pero así a nivel un poquito más serio, eso no es verdad. O sea, lo que hay que entender es por qué, digamos, la corrección de un loop tiene el tamaño del valor a nivel árbol. Eso es un problema de ajuste fino, pero no desde luego un super problema como el que pone arriba. Entonces, o sea, ver esto te dice que tiene que haber nueva física, pues no sé, a 10 TeVs, 100 TeVs o algo así. Pero no, digamos, no hay que irse a la escala de Planck. Entonces, eso es lo que quería decir aquí. Y lo otro que me gustaría destacar es que este problema lo ves con escalares porque no hay ninguna simetría que proteja la masa de un escalar. Entonces, por eso el Higgs es tan importante, porque es el único escalar elemental que conocemos. O sea, en un fermión este problema no lo tienes porque la simetría quiral protege la masa del fermión. Entonces, naturalmente, digamos, la masa del fermión no va a ser muy sensible a escalas muy altas, ¿no? Lo mismo te pasa con un vector de gauge. Un vector de gauge, en ese caso, es la simetría gauge la que protege su masa. Entonces, otra vez, no vas a ser muy sensible. Entonces, por eso el Higgs es tan interesante, ¿no? Entonces, por eso tanto énfasis en medir bien la masa del Higgs, en medir sus acoplamientos, porque es el único al que una simetría no le está impidiendo ver mejor la física ultravioleta, ¿no? Y lo otro que decías es eso, bueno, el problema de jerarquía o sea, en la constante cosmológica. En la constante cosmológica no puedes decir que tú esperas que valga masa de Planck a la cuarta, ¿no? La densidad. No puedes porque eso es usar cutoff. Claro. ¿Cuánto tendría que valer? No lo sé, porque ahí no sabemos hacer el cálculo de verdad. Pero lo que sí que es seguro es que poner directamente que es la masa de Planck a la cuarta, pues eso solamente, o sea, es un principio, no, o sea, está bien para argumentar el problema y todo, pero uno no puede tomárselo así, digamos, muy seriamente, ¿vale? Eso era todo lo que quería decir, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pablo, y creo que es buen momento para cerrar esta sesión de preguntas. Agradecemos mucho que Pablo nos haya dado esta hermosa plática, Pablo. No, gracias a ti, Iván, y de nuevo, gracias al trabajo que hizo David y al trabajo que estás haciendo ahora tú. Es más importante ahora en pandemia todavía. Entonces, gracias a todos ustedes. Un aplauso, por favor, a Pablo. A ustedes. Aguantar hasta aquí. Gracias, Pablo, por la charla. Gracias, Eloy. A ver cuando ya pronto estamos ahí en persona y nos vamos a un pizarrón a acabar esto. Bueno, para la grabación.